Hola, ¿saben que estaba hablando y estaba muteado? Soy un mago de la palabra. Hola, señor Conejo. Hola, Yayo. Hola, Cosinui. Hola, Danilo. Hola, Winneto. Hola, Ridan. Hola, Inflo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, Show. Hola, 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 hola. Pa. Bajemos un poquito la música. Caminar. Bien hecho. San Valentín, Cal, la comarca. ¿Costa 3? Sí, señor. Que no paren los memes. Que no paren los memillos. ¿Cómo están? ¿Cómo va la mañana? ¿Cómo va San Valentín? ¿Han disfrutado ya de alta cantidad de memes? ¿Han disfrutado ya de unos cuantos memillos? Hoy
hay... Coño, mira, la música paró justo en el momento adecuado. Bueno, vamos a dejarlo un poco de fondo. Hoy tenemos partidos. Tenemos partidos de liga. Y ya estamos, por cierto, ya empezamos aquí con las sustituciones. Ya... hola Nori, ¿cómo estás? Bienvenido. Uf, perdón. Cuarto día de Snap League, segundo día de Serigüeya hablando como una persona normal, ¿vale? No gritando, por tanto. Entonces, eso, ya hemos empezado a contactar con la gente para, digamos, para ir sustituyendo a gente que no ha aparecido por el Discord, ni siquiera después de darle los toques. Y ya he hablado con 5 personas diferentes para intercambiar posiciones. Ya hay una que ya me dijo que sí, que para adelante, que todo guay. Y hay 4, creo, 4 más en cola. Así que hoy, con un poco de suerte, está todo ya ajustado y está toda la gente, digamos, al loro, vamos a decir, de la competición, ¿no? Así que vamos a ver. Pero vamos, guay. En realidad empezamos el jueves, hoy es martes, han pasado 5 días y la gran mayoría de gente está presente, la mayoría de gente está participando de manera diaria incluso, está haciendo sus partidos, la gente está respondiendo bien, así que salvo algunas personas, de 64, 5, 6, 7 personas que no tal, es un porcentaje bastante bajo de gente que no ha hecho aparición, vamos a decir. Así que muy contento, la verdad. Muchas gracias a todos. Hola Marbeck, ¿cómo estás? Bienvenido. Vale, hoy voy a abrir el Discord. Un segundo. Abramos el Discord y veamos qué se cuece en el Discord. En la Discord. ¡Se ha matado Paco! Correcto, se ha matado Paco. Vale, estamos ya online, ¿no? A lo mejor estamos online. Creo que estamos online. Mira la cámara. ¡Se ha matado Paco! Modo romántico. Bueno. Sí. Segundo. Es que la cámara se quita y se pone una... Cada vez que yo salgo del OBS se resetea, ¿sabes? Es una cosa muy bonita, la verdad. Muy agradable. Hola. Estás online, sí, gracias. ¿Cómo están? Hola. Buenos días, nerfeados. Bienvenido. ¿Cómo están? Bueno, podemos dejar ya de aquello. Hola, chicos. Hola, Criclias. ¿Cómo estás? Bienvenido. Podemos dejar ya de aquello, por favor, de la petación. ¿Ya? ¿Ya, por favor? ¿Se para ya la petación? ¿Puede ser? Vale, estamos online otra vez, ¿no? Vale, yo les estaba diciendo que vamos a ver el Discord. Aquí está el Discord. Vamos a ver el Discord. Para ver los partidos que hay hoy. Importante, partidos que hay hoy. Vale. Hola Argonaut, buenas a todos. Disculpen, vale, que está un poquito portándose regular el coso. El streaming, el OBS. Vale, partidos de hoy. Tenemos estos partidos. Tenemos a Villalobo contra Diurturi. Esta gente juega un poco más tarde, a las 2. Echo contra Malaka, dentro de un rato también. Buber contra Joan, que creo que juegan más tarde. Y Darkstelos y Redlex, ¿vale? Entonces, si hay alguien aquí, un par de parejas, yo sé que Inflo está aquí. Darkstelos es Inflo. Pero no sé si Redlex está por aquí. Habló antes, a lo mejor habló antes y yo me lo fumé con... ¿No? ¿Sí? ¿Flipé? No sé. Bueno, esta es la gente, ¿vale? Desde que lleguen, desde que estén por aquí, pues procedan a comunicarlo, por favor, para darle a tope a lo que viene siendo el reggaetón de las cartas, ¿vale? Y, mientras tanto, ¿saben lo que toca, no?
Soy yo. Ah, pues ya está. Estupendo. Inflo estaba por aquí. Vale. Y yo abriendo el Marble Snap. Nada. Estamos los dos. Pues, si quieren, pueden ir entrando de manera certera a lo que viene siendo el Discord. La discordia. Pop. A la discordia, a la antesala. Vale, yo me voy a pasar por aquí. Y trucutru. Voy a ver si... Mira, Duruk está conectado. Le voy a mandar un mensaje privado y se lo voy a decir. Duruk, hay un partido por si quieres pasarte por acá. Durum. Hola, Eco, ¿cómo estás? Bienvenido. Voy a cerrar el este. Cierro el Marble Snap. Marble Snap lo cierro y voy a poner el este. Buenos días. Enseguida voy, denme 2 minutos. Ah, no, perdiste tu plaza, lo siento. Pum, surrender. Siguiente. Ah, broma. Aquí estamos. Vale, métanse aquí. Métanse aquí. En antesala. Para ver el auténtico espectáculo de las cartas. Voy a ir abriendo yo la movidita para el delay y demás cositas. Te va a acompañar Duruk. Yo avisé a Duruk por si... Acabo de avisarle por si quiere unirse. Y si no, pues nada. Relaxi taxi. Chachi. Buenas con café recién preparado. Hola, Rocha. Ya somos 2. Sí, señor. Bienvenido. Chachi. Vale. Me está diciendo Duruk que no. Que de momento no. Que tiene lío. Así que solito y relajado. Todo guay. Vale, Redlex ya está aquí. Redlex, tú tienes ordenador. Bueno, asumo que Inflo y Redlex tienen los dos ordenadores. Por favor, compartan pantalla del juego exclusivamente. Solo pantalla del juego, ¿vale? No la pantalla en general. Pantalla del juego, del Marble Snap. Y por favor, pongan el Marble Snap en pantalla completa. Y una vez tengan hecho eso, pues esperen un segundito, por favor. Please, esperen un segundito. Sí, ya comparto, perfecto. Gracias. Agradecido al respecto. A ver. Vale, tengo aquí al señor Redlex. Ahí tienen. Pantalla completa. Ya estoy. Vale, pues vete entrando, porfa, al turrón. Vete entrando al coso. Vete entrando aquí. Ah, vale, ya estás, coño. Qué carajo. Vale, voy a también a ensordecer al señor Redlex. Ensordecemos al señor Darkstelos. Acá a Inflo. Y... ahí, pantalla completa abajo, eso es. Actívalo. Nerfeadox, actívalo cuando tú puedas. Y ya está, vamos al cosito. Voy a cambiar esto de aquí para que no vean eso. Uy, esto no es, perdón. Esto de aquí, ahora sí estamos bien. Voy a también a silenciar, a ensordecer, perdón, a eco. A eso es. Correcto, muchas gracias. Gracias por tanto. Pero creo... ¿Estás compartiendo el juego? Sí, por favor. Si estás en ordenador, comparte también, Darkstelos, sí. Inflo, comparte también, por favor, sí. Recuerden, yo ahora les aviso, ¿vale? Pero cuando yo les avise, porfa, silencien el streaming, ¿vale? Silencien el streaming y cuando vuelvan al streaming, cuando acaben su partida, no digan nada hasta que la partida acabe en streaming, ¿vale? Por favor. ¿Eres el primero? No, porque falta tu pareja, Eco. Falta tu pareja. Vale, ya están los dos. Falta tu pareja, entonces, chungo. Buenos giornos, correcto, de Primiator. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Vale, entonces, ya están los dos aquí preparados. Estupendo. Vale, el mazo que jugaste de Cerebro 2 con Asman me está ayudando mucho. Sí, me alegro, Roche. Es que está guay, tío. Vale, ya pueden entonces ustedes retarse, ¿vale? Veo que Inflo está creando partida, pues que cree partida del todo. Y cuando tengas el código, yo se lo paso al señor Redlex. Y a correr. Un segundito nada más para hacer las cositas. Aquí. Vale. Listo. Vale. Buenos días, Blinder. ¿Cómo estás? El código Redlex es 21969. 21969. 21969. Y eso, recuerden. Suerte a los dos. Haya mucha suertecita. Ahora se silencian. O sea, muteen el stream, porfa. Y cuando vuelvan al stream, no digan nada hasta que acabe la partida. ¿Vale? Gracias. Suerte a los dos. ¿Estoy ready? Vale, perfecto. Ahora solo quiero saber cómo compartir pantalla. Nada, ya lo tengo. Correcto. Estoy ready para cuando me llamen. Sí. No te preocupes. Probablemente el siguiente partido sea el de ustedes, ¿vale? El de Echo y Malaka. ¿Vale? Lo que pasa es que Malaka dijo que tenía descanso a una hora concreta. De hecho, lo pone en el Discord. Si van al Discord lo ven. Entonces, claro, Malaka no está por aquí, que yo sepa. Si está, que lo diga, claro. Eso. Así que hoy, mis queridos amigos, hoy tocan cositas. Yo llevo bajito el juego, es cosa mía. Es que sí, está puesto como una cosa de acompañamiento, ¿sabes? Es, ¿cómo se llama? Hilo musical. Hilo musical de Marvel Snap. Entonces está la cosa relajada. Para darle un toque nada más. Un poquito. Uy, no tengo aquí muteado esta peña. Solo me quedan 8 de pool 3. Buenísima, de Primidator, coño. A mí me faltan 2 nada más, ¿eh? Para mi sorpresa. ¿En qué nivel de colección estás tú? ¡Oh, qué rico! En serio, el café, riquísimo, una cosa. 2700. Correcto. Yo estoy en 3000 y poco ya. Ya llegué, ya pasé la barrera de los 3000. ¿Viste los Theory Craft que hicieron de Ghost? No, tío. No, ni idea. Si los tienes por ahí, puedes pasarlos sin problema ninguno. Hellouda. Hola, Draken, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Hellouda para ti. Hellouda para tú. Eso, estamos ya, está digamos, en progreso la primera partida. Pero vamos a esperar un poco porque delay, ¿verdad? Y tengo a Shuri en tienda con 2700. Que viene, ¿eh? ¿Lo pides? Aquí lo tienes. Gracias, Pablo, tío. Gracias, Pablo. Bueno, de hecho, espera un segundo. Espera un segundo. Espera un segundito, porque podríamos... La verdad, ya puestos, podríamos abrirlo aquí. Eso es. Buen día, ¿cómo vais? Aquí me toca hoy. Los enfrentamientos están en el Discord, ¿vale? Por si quieren echarle un ojo. Vayan al Discord y ahí están. Ya está en progreso el primero. Ahora lo enchufamos aquí rápido. Pero vamos, todo bien, todo bien. La gente, de lo que comentaba antes, la gente está respondiendo, está acudiendo, está... La liga está funcionando muy bien y es de agradecer a todos ustedes, de verdad. Muchas gracias. Quiero que todos sepáis que soy débil y despreciable. He pillado el pack de la bruja. Ay, no. Ay, no, Yayo, pero ¿por qué? ¿Por qué te harías algo así, Yayo? Vale, aparentemente ya está la partida en funcionamiento. Así que vamos a ver. Ay, no. No me digas esto. No me digas esto. Ay, esto de aquí va a salir mal. Ya se los digo aquí y ahora. Esto va a salir regulinchi. Ya se los digo aquí y ahora. Esto va a salir chunguele.
Ah, pues no, salió bien. Aquí estamos. Vamos allá. Lo siento. Está bueno, está bueno. Vale, vamos allá, vamos a verlo. Vale. Tenemos a Tartareru, que es el señor. Inflo. Que es el señor, a su vez, de Arctelos. Contra Redlex, que es el señor nerfeado, que está por aquí, ¿vale? Bueno, mazo de Patriot para Tartareru. Tartareru. Lo voy a llamar Tarta. Tarta y Redlex. Si pillo el plata de ahí, podría salir los cofres o no sale. Te sale igualmente, Ariel, sí. Hola, Fate, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola. Vale, por parte de Redlex tenemos Black Bolt. ¿Perdona? Logyao, sí, correcto. Sí. Laboratorio Gamma medio, interesante. Vale. La Academia Strange. Bueno, ojo. No le interesa. Dice, no me interesa esa movida, así que toma, en toda tu cara. Un poquito de tormenta. Uf, ese Wasp dolió, ¿eh? Ese Wasp dolió bastante. ¿Qué tal, Fate? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ariel? Sé que el de Deadpool es mejor porque tiene token, pero la variante de Daredevil de Scarlet y Witch... Sí. Esas variantes están muy guapas, ¿eh? Muy guapas. Coincido fuerte. Yo tengo 3500, tengo 200 y no sé qué si pillar el Daredevil y esperar al Deadpool. En mi caso me renta esperar porque Deadpool no lo tengo aún, correcto. Sí, yo esperaría pero vamos, que al final cada uno con sus créditos y con su oro hace lo que le sale del papo moreno. Vale, Debris, vale. Jubilee, a ver qué saca Jubilee. Ah, vale. Estupendo, bien jugado Relax, muy bien. Muy fino, la verdad, en ese sentido. Muy fino, eso de ahí no es. Estoy haciendo retoques porque quiero esto de aquí. Esto de aquí. Ahora sí. Listo. Mejor. Vale, por parte del señor Tartareru. Doom está bien. Queda un turno todavía, ¿vale? No sé cómo... Ah, vale, por Titán. Joder, ya decía yo, digo, ¿cómo está tirando a esta peña? Black Bolt, ojo. Vale. Doom. Medio... Vale, claro, espera, se mueve todo a la derecha. Interesante. Pues creo que Tarta lo tiene jodido, ¿eh? Lo tiene regular. ¿Qué podría ser? El último turno. Podría tirar a Ultron, que probablemente sea la mejor jugada. Ultron y Wasp, creo que es lo mejor. Pero aún así, yo me retiraba, pero corriendo. Yo me retiraba fácil. A la derecha no puede ganar, no puede... Claro, Patriot es mejor. Gana. Gana derecha, ¿no? Gana derecha probablemente, pero claro, es que el resto... Uf, qué raro. Vale. Bueno. Yo me habría retirado, pero cada cual juega como le sale del PP. 2 puntos para Redlex y seguimos a la siguiente partida. Sí, yo porque para Daredevil pues yo no llego si no lo pillaba. Claro. Pero es que es eso, o sea, las variantes que comentaba de Primidator son cremita, ¿eh? GG. Daredevil ese. Vale, Shocker para Tartareru. Bueno. ¡Ay, Dios, el pico! Cuidado. O sea, creo que le vino mucho mejor a Tarta, ¿eh? Le vino mucho mejor a Inflo, me parece. Uf, mucho mejor. Y no hay que despreciar la ubicación del centro, que nunca me acuerdo de... La dimensión del sueño. Eso, bueno, acertó ahí. Vamos a decir, acertó. Tuvo suerte. Coño. Mira a Black Bolt sacando los dividendos. ¿Qué? ¿What? Doble pico. ¿Qué cojones? Es decir, que yo me compré el de Mr. Net, claro, que tenía 12.000 de oro. Claro. Agüita, ¿eh? Agüita cómo ahorra el señor de Primidator. Ahorrador. Mjolnir, ¿vale? Ojo, Squirrel Girl dorada. Sí, señor. Vale, dimensión. No puedes jugar nada Tarta, tío. Bueno, puedes jugar a Wasp. Tremenda movida. Retreat, vale. 2 cubos. 6-4, ¿eh? O sea, 6-4. 10-6, perdón, 6-4. 10-6 para Redlex. Tarta se queda a 6 de vida. Pinta la cosa regular. A ver si mejora.
Me decanté por el de la bruja porque las dos me molan, tanto bruja como visión. En cambio, el otro pack, Electra, no me gusta. No recuerdo la variante de Electra, pero creo que estaba guay también, ¿no? Yo me esperaré a ver si con suerte me toca la de Daredevil de amarillo. Uf. Es que, tío, las variantes esas, las de Daredevil y la de la bruja son... poca puta broma, ¿eh? Vale, lleva... ¿Por qué lleva Korg? Ah, vale, llenó la mano con mierda seca, vale. Shocker. Un Sauron, es verdad, tío. Sauron para Reldex. Interesante. Uy, esa wave por parte de Tarta puede ser un poco perjudicial, ¿eh? Contraproducente para sus intereses, creo yo. Mejor. Por cierto, me flipa que sea un Patriot, un mazo de Patriot y lleve a Tormenta. Que a ver, Tormenta siempre va bien, ¿no? Pero aún así, me flipa. Y bueno, esto es una liada en realidad, porque no pueden echar carta a la izquierda, porque echen lo que echen, se va a mover hacia la derecha con Bifrost. O sea que la derecha se va a quedar vacía. Claro, entiendo que cuenta con Doctor Doom, pero el rival también tiene Doctor Doom, así que... Lo bueno es que, claro, su Doctor Doom se bufa con Patriot, así que bueno, por ahí sale ganando. Eso es peligroso. Eso es peligroso, ¿eh? Omega Red es peligroso. Para los intereses de Tarta. Espérate. Las cartas esas mueren, ¿no? Claro. Claro. Joder. A ver, un segundo. Sí, vale, todo bien. Sí, las zonas son una puta mierda, ¿eh? Terrible. Sí. Y con los tokens por fin compré a Cerebro en tienda y con el resto los tengo ahí para comprar a Suri. Bueno, Deprimidator, pues entonces, bienvenido a la vida adulta, ¿eh? Ahora es cuando pisa la magia. Ahora es cuando pisa el reggaetón bueno. Ahora es cuando vienen las cositas, porque Cerebro es probablemente una de las mejores cartas de todo el juego. Ah, qué mal le salió eso. Nah, pero bueno, igualmente gana, creo, ¿no? Bueno, la derecha la puede perder todavía, Tarta. Sauron es una de las 3 peores cartas que te pueden salir en Mansión X. ¿Sí, no? Creo que pierde... O sea, gana izquierda, pero pierde centro y pierde... Ah, no, gana derecha. Muy bien. Remontadita por parte del señor Tarta. Vale. 6-8. Ganando Redlex. Le hubiera rentado Lich para que no tirase Doom. Claro, pero con Lich... Ah, no, claro. Lich por parte de Redlex. Nada, no dije nada. ¿Alguien ya sabe cuáles son las otras dos? Las otras dos peores cartas que te pueden salir en Mansión X. La verdad es que no. Aparte de Sauron, ni idea. Sorpréndenos, Pablo. La peor es Ultron. Te lo digo por propia experiencia. Buenísimo, tío. Lo que te pasó ayer, Wigneto, fue algo muy desagradable, ¿eh? Soy el Demon y gasta. Sí, tío, Bast está guay, sí. Mr. Negative es interesante, sí. Es verdad. Ultron. Que te salga MODOK sin mazo de descarte. Ojo, MODOK. MODOK, ¿eh? Valkyria ya es pool 4, Yayo. Cualquier variante Pix. Ojo. Claro, en realidad, Clintar beneficia a Tartaru, ¿no? A Tartareru, perdón, con el señor Patriot. Porque el simbionte no tiene texto, ¿no? Cuando quieras jugar, me dices para la liga. Correcto. No, Eco, no. Las partidas de la ronda 1 no se van a jugar en directo hoy, ¿eh? Hoy se juega solo partidas de la ronda 2. Las partidas de la ronda 1 tienen ustedes que ir agilizando por su cuenta. Así que sí, lo que dice Nobre, correcto. Sauron, Ultron y Mr. Negative si no lleváis un mazo temático suyo. Correcto. Uy. Ese es un Sloud, ¿eh? Ese es un Sloud. A ver, yo forzaría a Lich en cuanto pudiera por parte de Redlex, creo yo, ¿eh? Pero tampoco yo sea científico, la verdad. Ah, vale, te entendí. Vale, perfecto, Eco. Fallo mío. Bye.
Uf, qué duro. Qué duro esto. Turno final. Claro, es que es eso. Si hubiera tirado Lich, se la habría liado, pero no tiró Lich. Ahora va a tener un problemilla, creo. Va a tener un problema serio, Redlex. De hecho, probablemente si yo fuera Tarta, creo que le metería un Snapple bastante potente. Tremendo Snapple, diría yo. Se lo piensa, ¿eh? Se lo piensa mucho. Podría ser Odín, podría ser Jubilee, pero es que con Odín no ganas, creo yo. Bueno, puedes ganar medio. A lo mejor gana medio. Es que claro, se potencia mucho esta mierda ahora. No gana un carajo. No gana... Bueno, gana izquierda a lo mejor, ¿no? Jisoo. Vale, empate, ¿eh? Vamos, la partida está súper igualada. Creo que ya es ronda... Ya es ronda 5. Así que suben las apuestas. Comenzamos en 2 cubos por defecto, creo. Vamos a ver, ronda 5. Sí, correcto, ahí va. Hola, Bosse, ¿cómo estás? Saludos. Todo bien, tío. Aquí estamos en el primer partido de liga de hoy. Y muy guay. Están jugando Inflo Globos con el Poto contra Nerfeadox, contra Redlex, contra Tarteru, porque la gente no es capaz de ponerse un solo nick, tienen que ponerse 14 nicks diferentes en diferentes sitios. La madre que los parió. Pero vamos, todo bien. ¿Tú cómo estás? En continuación X, si te sale esa Ultron y no tienes a Killmonger, has perdido las 2 horas que te llenan los bots, correcto. Ahora me fijo si me toca con alguno, correcto. Sí. Bien hecho. ¿What? Ah, claro, ya entiendo. Está buscando, porque claro, Tarta tiene a Tormenta en el deck. Entonces con Tormenta a lo mejor puede ahí solventar el problema del bar sin nombre. Como no robe a Storm, se va a comer tremenda, ¿no? Tremenda poronga frita. Mira, sin miedo al éxito, ¿eh? Está llenando el bar sin nombre a tope. Imagínate que le sale en el turno 6 le sale Tormenta, ¿no? ¿Vale? A Tarta, le sale Tormenta en el turno 6. Y en el turno 5 juega a Aero, Redlex y se lo mueve para allá, lo que sea, imagínate. O Goblin, como Goblin en el 6, vale. Me acaba de tocar la variante de Agente 13 de Alex Ross. ¿Cuál es esa? No sé, coño, tío. Está abonadísima. Esa Jubilee está abonadísima a Infinite, ¿eh? Ay, Dios mío. Turno 5 y no sale Tormenta. Turno 5 y no sale Tormenta. Lleva cuidado con eso. ¿Ves? Tú ahora tiras con Aero. Tiras. Con Aero tiras. O sea, Redlex tira Aero en el bar sin nombre y ya está. Y ya ganó. ¿Me explico? Aero en el bar sin nombre y ya ganó. Ah, la que parece el Capis. Esa está guapa, sí. Esa está muy guapa, sí. No salió Tormenta. Sí, retreat. Vale. Inflo se queda a 4 de vida. Redlex a 6. Está la partida súper igualada, ¿eh? Súper igualada. Y además están los dos como jugando sin hacer snap. Creo que no ha habido ni un solo snap de momento. Ronda 6. 2 cubitos en juego. Seguimos. Está muy guay esa, sí. Por cierto, un segundo. La cámara va al revés aquí. Ahora mejor. Ahora mejor. Vale, Soccer y Sunspot, correcto. Está la cosa tensa, ¿eh? Si hubiera una apuesta, ya Tarta se iría fuera si perdiera. O pondría contra las cuerdas al señor Redlex si ganara. Interesante. Vaya por Dios. Vale, Squirrel Girl. Sedopa y Sunspot. Lechuguilla, siempre detestada ubicación. Cazar me parece ahí muy buena, la verdad. Incluso a lo mejor poner Wasp directamente. No me parecería mala idea poner Wasp ahí. Yo sé que Wasp es un rollo de turno 6, ¿no? Como para dar un poco la sorpresita. Pero aún así,
Tío, me acaba de tocar la Mentis que destruye todos los mazos contra un tipo que tenía Null. ¿Really? Uf, qué duro, ¿eh? ¿Dirías de Primidator que te acaban de vestir de torero? Pregunto. Está esperando Blue Marble, ya. Para luego tirar a Onslaught, no, pero aún así. Es como que me parece que lo que pasó antes fue representativo de lo que te puede pasar o lo que te suele pasar en una partida de Marble Snap, ¿no? Por ejemplo, en la partida anterior Tarta estaba esperando a Tormenta y nunca salió. Yo no esperaría, no contaría con Blue Marble, la verdad. Jugaría con las cartas que tengo en mano, si pudiera ser. Se retiró. Claro, no le salió nada. 4-4, ¿eh? Está la cosa... Solo era 66-1. Ah, bueno. Por suerte. Por suerte solo era 66. Qué afortunado eres, de Primidator. Buenos días. Hola, Unipaja. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo van esos partidos de liga? Yo ya perdí mi tercer partido de 3. Qué duro. Para el peor de la liga, ¿hay algún tipo de reconocimiento? ¿Una mención en la final o algo? Porque creo que voy camino de ello. Nah, ánimo, Unipaja. Todavía se puede remontar, ¿eh? Son 7 partidos. Piensa que si ganas los 4 siguientes es 4-3 y quedas en positivo. Y yo creo que quedando 4-3 tienes opciones de clasificar. Creo. Bienvenido, por cierto, Unipaja. Igualmente sí, ¿eh? O sea, ya se habló en su momento con el señor Debe, que estaba haciendo sus dibujitos y sus cosas, ¿sabes? Y ya comentó él que probablemente hiciéramos algo. Algo en plan como el Hall of Fame. ¿Sabes lo que les digo? Rollo... el peor jugador de la liga. El que más cubos ha perdido. Cosas así, ¿no? Tonterías de estas. Como por los memes. Coño. El Flooding ese salió regular, creo. Hola Alberto, hola Nimba, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta liga es para entrenar y ver cómo se lo mejora en la siguiente. Sí, total, exacto. Lo que dice Alberto, esto es el primer mes, el primer mes de liga, vamos a tomarlo, la primera liga no vamos a decir, vamos a tomarlo como un entrenamiento para mí como organizador, para ustedes como jugadores, para ver cómo van las cosas. Para todos los que componemos esta liga, vamos a tomarlo como de toma de contacto. Y luego ya vamos viendo. Para que el mes siguiente sea mejor y el otro mejor que el anterior y así. Como se repite Central Park, sí. Buenos días, gente linda, ¿cómo anda? Te convertiste en mi rutina de la mañana. Guay, Nimba. Muchas gracias. Bienvenido, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien. Eso es algo muy, muy bonito de leer. A ver, primera liga también es para ver cómo evolucionó el meta. También, correcto. Sí. Sí. Vale, vamos a centrarnos en la partida que no estoy mirando. ¿Ves? O sea, nadie hace snap, tío. Nadie hace snap, nadie... Pero bueno, aquí ya se decide, ¿no? Si van al último turno, se decide. Si nadie se retira, se decide la partida aquí. Se retiró. Se retiró Inflo, se retiró Tarta. Así que está la cosa... eso. Queda una partida o dos. A todo meter. Así que vamos allá. Están yendo con pies de plomo, ¿eh? Eso le viene muy bien al señor Tarta. Le viene fetén. No veo mucho... No, cero snap, ¿eh? En esta partida ha habido cero snap. Ninguno ha apostado. Ninguno ha metido snap en ningún momento. Una cosa muy loca. Para mi sorpresa. Así que guay. Bueno, está bien. Aquí hemos venido a pasárnoslo bien. No me preocupa en absoluto cómo queden los partidos. Además, 2 de los partidos han sido derrotas por fallos tontos. Correcto, sí. A tope, Unipaja, sí. Totalmente. Esa es la máxima de esta competición. Es pasarlo bien. Eso, venir aquí al streaming y ver los partidos y echarnos una risa. Y luego por Discord también. Relajado. Si se gana, se gana. Si se pierde, pues se pierde. Se mejora. A la siguiente sale mejor. Me es igual, por eso voy a jugar solo mazos memes, correcto. Buen día, Archie, ¿cómo estás? Bienvenido. Y menuda localización nos viene mañana. Es la de Lockjaw, comentaron ayer, ¿es posible? Ahora es que me fijo en que está la ciudadela de Onslaught por ahí, ¿eh? Cuidadito. Cuidadito. Espérate, no jugó nada medio. Claro, no jugó nada medio porque ¿para qué, verdad? Teniendo Ultron, me la suda. Sí. Sí. Corre. Eso, o sea, probablemente ya esto sea derrota para el señor Inflo, ¿eh? Sí.
El efecto es este. When you play a card here, swap it a card with your... Sí. Correcto. Uf, qué duro. O sea, pudo tirar a Patriot y esto de paso le beneficia en cierta manera, vamos a decir, porque todas sus cartas pasan a ser cartas sin texto, sin efecto ninguno, pero aún así no sé si es suficiente. Y claro, ya no puede llenar la ubicación del medio. Le queda un turno, así que... Claro, es momento de vaciar la mano. Es momento de vaciar la mano. Y rezar. Mística y Soccer, sí, correcto. Tal cual. Tal cual, tal cual. Aunque yo no sé... Claro, lo de repartirlo me parece interesante, la verdad. Se la jugó de esa manera. Claro, lo reparte porque él también lo reparte. ¡Oh, qué duro! Ya está. Derrota. Derrota. Uf, se la jugó muchísimo ahí, ¿eh? Sí. Espérate. No, sí, sí, derrota. Derrota porque, claro, no tiene nada en la derecha. Ganaba, ¿eh? Ganaba. Tarta ganaba. Si no tira Aero, ganaba ahí. Bien jugado. GG. GG a ambos. Bien jugado, Tartareru. Bien jugado, Redlex. Bien jugado, GG. Bien jugado los dos. Sí, señor. Buenísima. Buenísima. Buenas partidas. Buenas partiditas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí está. GG a los dos, sí, señor. Muy buena, muy buena. Buenas partidas, mi gente. GG. GG nerfeado. Buenísima. GG Inflo. Bien jugado. Estaban los dos yendo muy poquito a poco, ¿eh? O sea, no hubo ni un solo snap durante la partida, creo, ¿no? Ustedes ya, si eso me lo confirman, pero creo que ni un solo snap. Espectacular. ¿Están dando contenido? Sí, sí, totalmente, 100%, 100%. Buenas partidas, GG. Recuerden, porfa, poner la captura de uno de los dos, ¿vale? De resultado, vamos a decir, de la partida en el canal de reportes y luego ya yo actualizo, ¿vale? Buena partida, sí, señor. Vale, pues ahora voy a ver por aquí qué tenemos. Ahora, el siguiente partido sería presumiblemente Echo, que está por aquí, y Malaka, ¿vale? Lo de Malaka sería aproximadamente en 8 minutos, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es que voy a abrir el Marvel Snap. Vamos a echar una partidita o dos, lo que dé tiempo. Y esperamos a que venga el señor Malaka, ¿vale? Y si el señor Malaka está disponible, pues le damos a tope. Por cierto, Echo, tú tienes ordenador, ¿no? Dijimos. Yes. 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 Sí, perfecto, vale, vale. Perfecto, perfecto. ¿Qué jugamos? Titania, me falta Titania aquí. Por cierto, espera un momento. Porque Titania, tengo 1000, a lo mejor sale en tienda Titania. Y mira, o sea, esta variante está brutal, tío. Y esta también. Estas dos ya me gustan menos. También están guay, pero Daredevil y Scarlet está brutal. Rock Slide, no. ¿Qué jugamos? Vamos a Sera Control, el clásico. Vamos a jugar Sera Control. Ay, pero claro, si esto se cambia cada vez, esto es una jodienda. Si esto se cambia cada vez, es una jodiendita. Si esto se cambia cada vez, es una putadita. No, esto lo voy a tirar... Bueno, os tiro ya. Voy a tirarlo ya, sí. Y la cámara la voy a poner un poquito más abajo. La cámara aquí. Perfecto. Daredevil a mí me gusta muchísimo, pero si me la compro me da miedo no llegar al de... Sí, sí, sí. Yo creo que es importante ahorrar. Ahorrar en el tema... Ahorrar en el tema oro. Me parece
relevante, la verdad. Estoy tentado por Daredevil porque no la tengo aún. Claro, si no la tienes ya la cosa cambia. Madre. Voy a hacer esto ya por tempo, básicamente. Eso, en cuanto llegue el señor Malaka, que comente. Ay, qué putada. Mira que lo pensé antes, digo. Lo tiro ya para aprovechar aquí con Garnaje. Hace turno y la cagué. Uf, esto claro, esto es un poco contraproducente. Bueno, puedo hacer esto, ¿verdad? Puedo hacer así. Bueno, o así, directamente. Probablemente sea mejor. Y este hueco de aquí probablemente sea para Enchantress. O sea, para Sanchis después. No, The Hood. Demon, ¿vale? Wolverine, vale. Lo interesante es que deberíamos tener en algún lado al señor Killmonger, así que eso está bien. Si ahora no salía cera, sería brutal, la verdad. No hay cera, vale. Claro, el problema es que aquí estamos ganando 3. Estamos ganando 3 y eso es un problemita. Vale. Death, vale, perfecto. Ahora vamos segundos, que es interesante. Así que la jugada es esta, básicamente. Asumo que la jugada es esta. ¿Y esto? ¿Esto para sumar punto aquí? Aunque claro, puede salir algo muy malo, ¿eh? Vamos a hacerlo. Me la jugó, me la hizo muy bien. Me la jugó, me la hizo espectacularmente bien. A ver qué sale aquí, pero... me la hizo muy bien. Sí, señor, muy bien jugado. ¡Pum! Caminar. Caminar. Hola, Luribe, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Buenos días, buenos días. Da igual, si te tiene que... Claro, la cosa es que eso, lo que dice Ridan es cierto, te tiene que tocar igualmente. Pero claro, ya la tienes. Entonces, por ejemplo, vieron que ahora en la tienda tenía yo al señor Rock Slide. Vale, pues Rock Slide está muy bien. Yo ya la tengo porque me salió una variante, pero me tiene que salir igualmente. Me sale en la tienda, me puede salir en una caja. Entonces, lo único que consigues es tenerla ya, vamos a decir, y poder jugarla. Pero aparte de eso, regulinchi. Vale. Voy a esperar. Voy a esperar a jugar esto un poco más tarde. Diría yo. Ahora 100% Bishop. Mueve todo a la derecha. Vale, tú te vas a quedar ahí. Tenemos a Carnage en mano. Tenemos a Cera. Es interesante. ¡Ay, no! Bueno, no pasa nada. Esto se va para la derecha, así que feten. Pero, o sea, ¿por qué? ¿Por qué me odias? ¿Por qué tantísimo odio? Bueno. No quiero. ¿Alguien se ha comprado los nuevos packs para llamarle Bañanita? Digo. Hola, Luribe. Creo que alguien... Yayo, creo que se fue, entre otras personas, creo que se compró el de Daredevil, juraría. Hola, buenas noches. Hola, Infartitos, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, buenas noches. Eso, vale. Recuerden, estamos esperando... O sea, vamos a... Yo el de la bruja, vale, vale. Aún quedan 3 partidos por jugar de hoy, ¿vale? Buber contra Joan, Villalobo contra Urturi, aunque esos son ya más tarde, se sabe que es más tarde. Y luego Echo contra Malaka, que debería ser ahora en breve, cuando Malaka aparezca, ¿vale? Si yo tengo bien entendido. El de la bruja, correcto, eso. Eso. ¡Ay, la puta madre! La puta Mulder. Creo que lo que toca aquí
es hacer esto, ¿eh? Lo voy a hacer ya, sin miedo al éxito. Porque no me fío. Bueno, aunque en realidad, ¿esto para qué? ¿Esto para qué en realidad? Tengo Sanchi, ¿para qué? Creo que fue una cagada esto que acabo de hacer. Tiene la mano prácticamente llena, así que voy a hacer esto. No, voy a hacer esto, de hecho. Base de los diablos siempre rompe el laboratorio gamma. Yo creo que también pillaré el de la bruja, que además la juego en cerebro 3, correcto. Está todo pensado, todo forma parte del plan de Primidato. Mira, mira, ahí va. Imagínate que estuviera aquí el laboratorio gamma. Pues pum, en toda la cara. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta de que el colega va a jugar carta aquí en medio, ¿verdad? O sea, solo me lo parece a mí. Soy un mago. Soy tremendo magician, diría. Vaya por Dios. Vale, pues lo que toca aquí es, asumo, es esto, esto y esto, diría. Porque yo ando siempre mata América Chávez. Sí, total, total. No son tontos. No, 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 no. Vinieron estudiados de casa, ¿eh? Vaya mago. Suri. Vale, lleva cuidado con Suri. Lleva cuidado con Suri. Lleva cuidado con Suri. Corremos el riesgo de perder dolorosamente, ¿eh? La jugada es esta, creo. No puede ganarlo todo, creo. Creo. Así que vamos allá. O a lo mejor sí, ¿sabes? ¡Ole! También te digo que de visión tengo la variante de Dan Heap y no creo que use la nueva. Aquí tenemos un fan de Dan Heap. A mí me da visión clásica. Está guapa, sí. 2 misioncitas, ¿vale? Buena, hola Malaka, mira, justo. Justo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Estás para jugar, Malaka? Está por aquí Echo también, así que vayan pasando al Discord. Si tienen los dos ordenadores, vayan pasando al Discord. Si no, la persona que tenga ordenador, que vaya pasando al Discord, por favor. Lo que tardo en abrir el juego. No pasa nada. No pasa nada. Tú vete entrando cuando pueda. ¡Ojo! Vale, ahora sí. Galactus. Vale. Casi. Vamos a cerrar esto de aquí. Absorbing Man, ni tan mal, la verdad. Ahora no se usa tanto, esa es la pena, pero bueno. Vale. Echo, vete también compartiendo partida cuando tú puedas, por favor. Eso, recuerden, compartir partida, ¿vale? Compartir partidita porque si no, rollos. Uy, la cámara va para arriba, un segundo. Aquí siempre estamos con retoques de última hora, ya saben. Vivimos al día. Vale, Malaka ya está compartiendo el juego. Recuerden, vale, compartir el juego en pantalla completa, por favor. Y listo. Vale, Malaka lo tiene en pantalla completa. Y ahora Echo cuando pueda también que lo comparta. Perfecto. Y ahora les comento, ¿vale? En cuanto yo les diga, pueden ustedes empezar. Vale. Echo lo tiene. Echo no lo tiene en pantalla completa. Ponlo en pantalla completa cuando puedas, Echo, tío. Porfa. Vamos, diría que no lo tienes en pantalla completa, porque me sale diferente. Ahí lo tienes. Eso es, perfecto. Muchas gracias. Vale, entonces, ahora ya... Mira, Malaka ya tiene la partida creada, ¿vale? Así que puedes, desde que quieras, unirte. Yo te digo el código ahora. Y listo. Un segundito. El código es 52651. 52651. Vale,
Mucha suerte a los dos. Recuerden, ahora cuando puedan, silencien el streaming. Y cuando vuelvan al streaming, no digan nada, por favor, hasta que acabe la partida en directo, ¿vale? Gracias a los dos. Mucha suerte. Vale, pues ya están jugando. Y ahora a esperar un poquito. Con tranquilidad, sosiego y calma. ¿Ya viste lo de Ghost? Vamos a ver lo de Ghost. Vamos a verlo. Porque no lo vi antes, ¿no? No lo vi, la verdad. Vale, estos son sinergias y... Vale, me parece estupendo la sinergia. Vamos a ver esto. ¿Qué hacía Ghost? Claro, tus cartas siempre se revelan al final. Importante. Y no hay riesgo de sniping, que estoy muy poco puesto en esto. Hay riesgo de sniping, pero gracias a nuestro método infalible, hay delay. Hay delay, entonces ya no hay... Ya no hay snipe. Hay delay de unos cuantos minutos. Que lo pongo yo. Hay delay, claro, hay delay en su partida, no en el directo. Lo cual es espectacular. No es por nada, pero sí. En Baku, muy fan. Acabáramos. No solo sirve para llevar sombrero. Claro. Esto es interesante por el tema de Killmonger, asumo, ¿no? El tema de Killmonger. Bueno, también el tema de Enchantress. Esto está guay. Un poco... Espérate un momento que tengo aquí un esto que no está silenciado. Ya, ¿listo? Claro, el único problema es que te silencien a Ghost, ¿no? Pero bueno, aparte de eso... ¿Y cuándo sale Ghost? Es un Invisible Woman, pero mejor. Muchísimo mejor. Muchísimo mejor, diría yo. Bueno, no, claro. Espérate, muchísimo mejor no. Porque Invisible Woman es al final de la partida. Es al final de la partida. Esto no es al final de la partida. Esto es al final de cada turno. Al final de cada turno tú siempre vas último. ¿No? Asumo. Mañana como tier 5, la puta madre. Qué duro. Claro, es que todas las cartas nuevas que entren son de pool 5, ¿no? Esto ya se sabe. ¿Es así? ¿O qué carajo? Porque la verdad es que es un poco XD, ¿no? Que todas las cartas, sean como sean, entren al pool 5 es bastante meme, en mi opinión. Exacto, es una mierda. A mí me parece un mojón gordo. Y el 5 lo jugaré dentro de mucho tiempo con suerte, correcto, sí. Veré un streaming de alguien que la tenga y yo haré clic en la pantalla del streaming como si fuera mía, ¿sabes? Entonces así la juego yo. Ah, mira, allá va Ghost. Suerte. Suerte, amiga mía. Es la manera de jugarla. Está guay. Pool 5 cartas recién nuevas y pool 4 cartas que llevan 2 meses. Ojo con el tío... Sí, el tío Ben, ¿eh? Lo del tío Ben va a estar divertido, la verdad. El tío Ben va a estar guay. Pero ese no es Ghost. ¿Dónde está Patrick Swayze? Valkyrie siempre tiene que ir por atrás. Siempre tiene que ir sin prioridad. El tío Ben es la carta más cruel de todas. Es durísima, ¿eh? ¿Is Asmat a real thing now? Siempre fue real Asmat, tío. La del tío Ben es meme, ¿no? Creo que no. De momento no. Mira, ahí está. Es una carta que está en la base de datos, al menos, que yo sepa. Están guapos los mazos, Pablo, tío. Muy guay. A ver cómo va esta gente. A ver cómo va esta gentita. Va bien, la cosa va bien. Va viento en popa. Pero no entiendo por qué jugarías al tío Ben en lugar de Spider-Man. Porque cuesta 1 a lo mejor. Cuesta 1 a lo mejor. Y es como que robas una carta. No es gratis, pero te da valor, vamos a decir, ¿no? Esta tía May que añade una tarta a cada ubicación. Me encantaría, tío. Vale, vamos allá, a ver si esto funciona directamente. Trucutru, funciona. Vale, segunda partida de hoy. El señor Malaka contra el señor Echo. Vamos a ir haciendo estas cositas rápidamente. ¿Qué pasa? ¿Señor LOL?
Señor LOL, máquina. Señor LOL, máquina. ¿Cómo está? Bienvenido, señor LOL. Muchas gracias al señor LOL por una nueva raid, por traerme aquí tanta gente bella. Gracias, señor LOL. Por favor, sigan al señor LOL. Síganlo. Síganlo sin miedo. Síganlo con ímpetu. ¿Por qué no sale el shoutout? ¿Por qué no sale el shoutout? ¿Por qué no sale el shoutout? Me pregunto. Hace hey. Sigan LOL. Sigan LOL. Hola, Dergeko. Estamos ardiendo desde Rack. Hola, Ego, ¿cómo estás? ¿Por qué no sale el shoutout, tío? Hola. ¿Y el SEO? El SEO sí vale, pues, por favor. Sigan al señor LOL, por favor. Tremendo máquina. Tremendo genio. De las cartas. Todo corazón. Todo flow, el señor LOL. No funciona el shoutout, no sé por qué. Lo siento, señor LOL. Por favor, sigan al señor LOL. Síganlo. He dicho ya que lo sigan. ¿Lo pueden seguir, por favor? Sigan al señor LOL. ¿Por qué no lo siguen? Ya lo siguen. Síganlo. ¡Síganlo! Hola, bienvenidos a todos, bienvenidos a todas. ¿Cómo están? Estamos nuevamente con un día más de partidas de torneo, de liga. ¿Qué liga? Se preguntarán. ¡Esta liga! Ya saben que la liga es la vida. Sobre todo si te Marvel Snap. Estamos a tope. Partido de la ronda 2. Tenemos a Echo y a Malaka. Y tremenda partida. Primera partida del duelo. Duelo a muerte. Duelo fratricida. Madre mía. Espero que lo hayan pasado bien donde el señor LOL. Imagino que el señor LOL se va al trabajo. Al laburo. Muchas gracias, señor LOL. Que vaya bien el trabajo. Que te sea leve. Y eso. Estamos aquí con una partidita que enfrenta al señor Echo y al señor Malaka. Todavía no he dicho nada acerca de esto. El señor Echo parece que lleva el mazo meme, que no es meme, el bounce, el rebote. Lleva a Cloak, a Beast, a Demon, esa movida. El gran Malaka, efectivamente. ¿Qué tal, Opino de que? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, buenas tardes. ¿Sabes que hoy salen los nuevos mazos de meta? No, ni puta idea. Tengo este comando. Pero no sé cómo se actualiza, la verdad. Gracias por comentarlo, Pablo. Un Shadow King. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién lleva Shadow King? ¿Qué? ¿Me lo perdí? ¿Estoy borracho? ¡Oh! ¡Lleva Shadow King! ¿Qué? Es una carta de verdad. Es una carta real. Existe. Shadow King existe y, aunque exista, no puede hacerte daño. ¡Hola, Nangu! ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida, buenos días. Bienvenida, perdón, bienvenida. Buenos días. Cloak salió de Mansión X. Ah, bueno. Es el típico, es el de Beast, Falcon, esa movida. Quiero ver la animación, totalmente, sí. Y por parte de Malaka, ¿qué está jugando Malaka? Malaka está jugando, parece... Espérate, ¿es Ronan? ¿Lo de Malaka es Ronan o qué coño es? ¿Maximus Enchantress? Ah, Shadow King le salió a Agente 13. Ah, vale, perdón. Estaba con la raid del señor LOL. Ya les dije que siguieran al señor LOL. Sigan al señor LOL. A ver si funciona ya el shoutout, porque me da que Twitch está haciendo de la suya. No funciona. El shoutout no funciona. ¿Por qué? ¿Por qué me odias, Twitch? Vale, último turno. Parece... Está la cosa peluda, ¿eh? Está la cosa... Cuidado. Derecha perdida, asumo. Enchantress, ¿vale? ¿Suficiente? No creo que sea suficiente. Pues nada. Primera partida para el señor Malaka. Echo pierde 2 cubitos y se queda a 8 puntos de vida. GG. Nos quedamos sin ver la animación, sí. Sí que hace daño a Shadow King y mucho a Taskmaster. Bueno. Pero es que, o sea, el hecho de que yo todavía no lo haya visto en ninguna partida es duro, ¿eh? Es durísimo. Snap League. Hola, Rico, ¿cómo estás? Snap League es con... Bueno, incluso puedes poner liga si quieres, ¿vale? Ahí lo tienes. De hecho, un detalle importante, ¿vale? Ya tenemos lista de espera, ¿vale? Ya tenemos lista de espera. Pero, si aún están interesados y a riesgo de que, aunque se apunten en otra lista de espera, se queden fuera, si les interesa, mándenme un mensaje, por favor, por Discord, por el Discord del canal, ¿vale? Mándenme un mensaje por si quieren pasar a una segunda lista de espera. Hay una primera lista de espera y ya estamos poniéndonos en contacto con gente para que se unan, porque ha habido 5, 6, 7 personas que no han resollado. No
están en el Discord, pero nunca han hecho aparición, ni siquiera avisándoles, en plan, mira, avisen porque se quedan fuera. Ni siquiera así. Así que ya estamos en contacto. Ya estamos en contacto para, digamos, contactar con gente para ir sustituyendo, ¿vale? Así que hoy espero ya tener a sustitutas que se metan en lugar de los que no han contestado, ¿vale? Para eso. Me meto en la lista de espera. Sí, mándame un mensaje, ¿vale? Por privado, por Discord o por donde tú quieras, pero mándame un mensaje para yo acordarme después, porque si no se me va la puta cabeza. Porfa. Me dice Sari, la lista de espera. Lo que sea, ya está, cualquier tontería. Y listo, ¿vale? Tú no estás vetado. Sí, todos. Nimba, Riku, quien quiera apuntarse, ¿vale? Y recuerden que si esta lista de espera, si no entran en este nuevo, vamos a decir, en nuestro nuevo trasiego de gente, no se preocupen porque la lista de espera vale para siguientes, enviado, gracias Nimba, para siguientes meses, ¿vale? Y entonces cuando yo necesite gente para la liga, si alguien no sigue para el mes siguiente, lo que sea, yo tiro de ahí, ¿vale? Estoy manteniendo un estricto orden de llegada, a ver si lo puedo mantener, entonces eso. No puedo jugar contra él, es mi maestro Jedi. ¿Quién? ¿Riku? ¿O Nimba? Creo que hablas de Riku, pero por si acaso. Perdón, centrémonos. Segunda partida, turno 5, estupendo. Es como una bolsa de empleo para la liga, correcto, sí. Lo he jugado mal Echo, ¿no? Tiró Hood después de Falcon. La verdad es que sinceramente Draken no lo vi. Estoy aquí con el tema de la liga y se me fue. Centrémonos en la partida. Uf, qué duro eso. Sí, vacía mano porque si no te llenas a tope. Echa algo, tienes que echar algo, Echo, porque si no... Este mazo, el mazo que está jugando Echo, me gusta mucho, la verdad, me gusta mucho. Me parece muy divertido. Es un poco, me parece que está un poco flojo, pero me parece que es muy divertido, la verdad. So funny. Y ahora la Prio versus Sera. Ah, correcto. Claro, con el mazo que tiene Echo es muy fácil poner cartas en Morag, la verdad. ¿Vale? Bueno, claro. Perdió la Prio el señor Echo, bien hecho. ¡Ay, mi madre, Sauron! América Chávez. Lleva América Chávez. Eso es, me parece inteligente, la verdad, en este mazo. Claro, la pena es que no tiene tampoco mucho poder ahí. A lo mejor la casa grande le beneficia a Echo por el hecho de que no puede jugar cartas de 4, 5 o 6. Pero claro, por otro lado tiene doble Sabu. Entonces, y Queen Jet, así que... Malaka tiene doble Sabu y Queen Jet, así que no creo que sea un problema para él jugar cartas en medio, la verdad. Snap. Estamos viendo partidas. Esta es la segunda partida de hoy, ¿vale? El segundo duelo, vamos a decir. Y en ninguna partida ha habido ningún snap, de momento. Cero snap hoy. Están yendo con mucho cuidado. También te digo, lo entiendo, porque después de ver las partidas de ayer donde hubo... Bueno, ayer y el primer día también. Hubo gente que perdió en 2 partidas. Perdió 8 cubos de una y fue durísimo. Hola Yotzi, ¿cómo estás? Bienvenido. En cuanto entre, yo snap el game 1, correcto. Yotzi, por ejemplo. Yotzi, ¿cómo estás? Yotzi ya es la primera persona que ha entrado sustituyendo a otra, ¿vale? Bueno, no, la segunda persona, de hecho. La segunda persona. Entonces, Yotzi, te lo mandé por Discord. No sé si me has respondido, si no. Te debió llegar una confirmación para el tema de la liga, ¿vale? Confírmame cuando puedas de que estás dentro, de que todo bien, para si no mirarlo después. Hola Borja, bienvenido, ¿cómo estás? Ese Killmonger es duro, ¿eh? Ese Killmonger es duro, pero más duro es el verduro. Madre mía, bien jugado por parte de Echo, ¿eh? Sí, señor, empate, 2 cubitos, pierde Malaka. Echo 8, Malaka 8. Todo bien, aquí estamos con la liga, estamos a tope, la gente está respondiendo súper bien. Está la cosa fetén. Yo el viernes pasado perdí la primera partida de un torneo por un -8 primera ronda. Uf, qué duro eso, ¿eh? Y después de eso, Riku, ¿qué? Eliminado, asumo, ¿no? ¿O remontaste? Porque es que después de un -8, remontarte eso, joder.
Mentalmente te deja hecho mierda. Aceptada. Chachi. Gracias, Yotzi. Más duro que el verduro, Sarigüey 2023. Pido perdón porque los chistes malos predominan, ¿vale? Siempre. Ojo, ojo, ojo. Hay snap. Parece que me escucharon. Era un suizo, al tío lo remonté un poco, pero me ganó por 2 vidas. Ah, vale. Guay. Guay, guay. Sí, tío, el mazo de Echo me gusta mucho. Me parece que no es meta, pero me parece muy divertido de jugar. Se le va a quedar buena mano, la verdad. ¿Saben lo que hace falta en...? Claro, que sería algo muy roto probablemente. Lo que hace falta en Marvel Snap. Cartas para robar cartas, tío. Porque de esa manera, el señor Echo ahora tendría para tirar cartas. Bueno, con Halcón, no, con Falcon no dije nada. Con Falcon ya tiene. A lo mejor tirarlo al revés. Ah, no, claro, no. Spider-Man no vuelve con Falcon. Cable, ya. Pero Cable no te da tu carta, ¿no? No roba tu carta. Como Jane Foster, Thor, correcto, algo así. ¿Qué tal, causalidad? Bienvenido. ¿Has visto los 2 packs de San Valentín? Yo me pillé el de Daredevil, aunque no valga mucho la pena. Hombre, la skin está brutal. La variante de Daredevil me parece muy crema. Yo, como no tengo mucho oro, yo voy a ahorrar para el del señor... ¿Cómo se llama? Del señor Deadpool, que me parece... Bueno, es el mejor. Objetivamente hablando, es el mejor pack. Y aparte, la variante de Deadpool es bien chingona. Y aparte, te da tokens. Pero si tuviera oro de sobra, si me sobrara, pillaría uno de ellos. Las únicas de robo son las gemas y Alan Warlock, correcto. Pero es eso, no hay una carta que tú la juegues y digas, el siguiente turno robas otra carta más, vamos a decir. Eso me parece que sería demasiado... No me sale la palabra. Desequilibraría demasiado el meta, me parece, el juego. Una carta que robe carta. Unbalance, totalmente, sí. En inglés es más sencillo decir. Desequilibrante, correcto, gracias. Yo que tenía 7k de oro, me da para este y para el de... Correcto. De hecho, con 7k de oro te da casi para los 2 de San Valentín y el de Deadpool. Borja, piénsalo. Desbalanceado. Sí, pero es que claro, desbalanceado es una mala traducción del inglés y me chirría infinito porque es un parche de equilibrio, no de balance. Lo que pasa es que se ha ido adaptando o se ha ido usando la palabra, que al final la usaremos porque se usa, ya está. Pero me da por culo, tío. Un calco, correcto. Hola, Lilla. Hola, Jaume. Hola, Bonco. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cuándo lo sacan? De 1200. ¿Lo sacan el día 22 de febrero? ¿Juraría? Sí, Echo está jugando el deck bien, me parece a mí. Sí, muy bien. Sí. ¡Ay, espérate! ¡Que eran 8! ¡Eran 8 cubos! ¡Ay, la puta madre, tío! Me pongo a hablar y me empano. GG Echo. GG Malaca. Bien jugado. Por eso lo digo, me empané, pero a lo loco. Se hicieron cositas. Bien jugado, Echo. Bien jugado, Malaca. Lo siento porque me despisté, ¿eh? Has napeado de loco. Sí. La puta madre. Bien jugado, Echo, ¿eh? Bien jugado, Malaca. Bien jugado los dos. GG a los dos. Buenas partidas. Buenas partiditas. Partidaza. Hola, Lucho. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias de verdad por compartir pantalla. GG a los dos. GG a ambos. Gracias. Hola, Malaca pasa mazo. Sí, el mazo de Malaca estaba guay, ¿eh? Sí. Sí. Hubiera tocado a Killmonger y me manda al banco, sí. GG Malaca. GG Echo. Bien jugado los dos. Buenas partidas. Sí, señor. Buenas partiditas. Recuerden eso, ¿vale? Porfa, saquen captura de pantalla y pónganlo en el canal de Discord reporte de partida y luego ya nosotros nos encargamos de actualizar. Never Killmonger, never Lucky. Sí, tío. Te salió Killmonger en la primera, creo, o en la segunda partida, pero tampoco supuso mucha diferencia, la verdad. Después ya fue un poco chungo. Vale. Muy bien, muy buenas partiditas. Ya está la tier list del meta actualizado. Ojo. A ver. Vamos a echarle un ojete. Gracias, Pablo, por pasarlo.
Le cuesta arrancar, a Marvel Snap. Son, a veces. No me interesa, dame esto. Suricero, vaya, qué sorpresa. Esa no me la vi venir, sinceramente. Suricero con Sauron. Con Sauron. Vaya por Dios. ¿Qué? Es que, tío, ni siquiera sé qué hace Sauron. On reveal, remove the abilities from all ongoing cards in your hand and deck. Ya. Claro. Ganas aquí, ganas aquí. Ganas aquí, ganas aquí. Son 1, 2, 3, 4, 5 cartas, perdón. 5 cartas que te ayudan un cojón y medio. Sí. Sauron era de pool 5, quedamos, ¿no? Quedamos en eso. Sauron hace guaj, guaj. ¿Cómo? Ese es su sonido. Suricero, Shihul. Menos mal que nerfearon a Sabu, qué suerte. Ah, no, Titania no es continuo. Es verdad, perdón. Pido disculpas. Titania no... CX, gracias por el follow. Bienvenida, muchas gracias. Es verdad, Titania no es continuo. Pido perdón. Estoy un poco borracho. Me eché un poco de orujo en el café antes. Lo siento. No estoy de acuerdo con ese tier list del todo, la verdad. Yo, sinceramente, voy para adelante. Yo digo, esta es la tier list. Estupendo. 0 preguntas al respecto. ¿Cuál pondrías tú primero, Riku? ¿Antes era café o vino? La respuesta a esa pregunta es sí. Sabu Control. Vaya. Entonces, Sabu aquí, entiendo. No me digas, Sabu aquí también. Vaya. Vaya por Dios. Vaya. También. Vaya por Dios. Qué sorpresa. Hombre, aquí no está Sabu, vale. Sí, este está guay. Este deck está guay. Lo estuve jugando antes y está fetén. Para mí también, correcto, sí. Sí. Logjao. Thanos entra aquí, Thanos, que yo pensé que al principio que era bastante meme, pero lo veo a bastante gente jugándolo en torneos. Lo veo en la tier list bastante alto. Para mi sorpresa, la verdad. Bastante guay, la verdad. A Sabu se lo cargaron con el nerfeo, nadie lo usa, sacamos, correcto. Tal cual. Ojo, estos eran tier 1, tier 2, a ver. Galactus, correcto, Galactus con Null. Durísimo. Este deck es que... cuando sale... Puf. Buenas, caballero. Buenas, Alvarico. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hombre, Sabu otra vez aquí. Sabu Surfer. Ojo, el primer Surfer que tenemos, Algún día serás capaz de hacer tu propia tier list en directo de las cartitas que más te gusten. Hombre, pues sí. Sí, probablemente sí. Necroalchemist, gracias por el follow. Bienvenido, muchas gracias. Hola, Corso. Buenos días, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo va la vaina? ¿Cómo va la cosa? Gracias por el lurk. Lo que no sé, Benny 1 es así. No, sí, hasta aquí. Por hablar, total, sí. Hasta aquí, pero mira, ya se fue. Al carrer. Otra vez Sabu. Vamos, en resumen, Sauron, Sabu, Darkhawk, ese es como la tier list, ¿no? Suri, esas son como las cartas, ¿no? Galactus Null, Thanos, son como las cartas así especiales, ¿no? Mazos de negativo. Hombre, Dead Wave. ¿Qué pasó? Aquí está. Ha vuelto en forma de chapa. Patriota, claro. Interesante. Patriot Surfer, el girito. ¡Ojo! ¡Hombre! Mazo descarte. Las que no tengo, vamos, correcto. Pero bueno, tienes a Thanos, ¿no? Tienes a Thanos. Perdón, que me pica el ojito. Los que no aparecieron en ronda 1 se han quedado. Sí, estamos ya. Está pineado, correcto. Ah, está pineado. Ah, no, claro, es verdad. Conseguiste a Galactus, conseguiste, no a Thanos, perdón. Sí, ya empezamos hoy a contactar con la gente, Malaca. Así que al final del día de hoy debería estar ya todo actualizado. Sobre el papel, ¿vale? Sobre el papel. Así que, guay. De hecho, ya avisamos por aquí también para que gente que llegara tarde la otra vez, lo que fuera, se apuntara también a una segunda lista de espera. Por si de la primera lista de espera falla gente, pasar a la segunda y así. Así que hoy se espera que esté el plantel completo 100% con 64 personas, sí. Le digo, había que hacer cambios de 6-7 personas, no más. Por suerte. Así que, chachi.
Los Ailing Performing también tienen pintaza. A ver. Tier 3, hombre. Los discard con Lockjaw y sin Lockjaw, con modo a tope. Este deck siempre se mantiene aquí, tío. Es como... Hay alguna carta que entra, alguna carta que sale, pero siempre se mantiene aquí. Hela, estupendo. Electroperras. Electro, tal. Bueno. Cerebro 2, Godbaku siempre. Siempre en mi equipo. Esta es la versión guapa, tío. Esta es la versión guapa. Con Asmat y Luke Cage. Es algo muy bonito, sinceramente. Espérate, ¿y dónde están? ¿Son estos? ¿Estos son los Silent Performing? ¿O no salen aquí? Flipé yo. Estoy borracho. Ah, aquí. Vale. Cerebro 2 es de clickbait, en mi opinión. ¿Qué dice? ¿Qué clickbait ni qué clickbait? Tremendo deck. Tremendo mazardo. Ronda 3, juego contra la señor LOL. Tendré que superar al maestro. Correcto, Yotzi. Tienes que darle tremendo correctivo. Por cierto, ¿cómo te fue con el Deathwave que te pasé con los... No, de eso todavía no hemos jugado ni uno. Tenemos que jugarlo, Causalidad. Tenemos que jugarlo. Está guardado. Lo tengo por aquí. Tengo un mazo de Benzo, un mazo de Goody y un mazo de Causalidad. Tengo los tres. Sí. Estamos esperando el momento idóneo para jugarlo. La verdad. Me parece raro el no ver Dazzler en ese deck de Thanos So. ¿Aquí? ¿Qué hacía Dazzler, tío? Ni siquiera me acuerdo. Y te rajeo, correcto. Ese es el rollo. A ver, Surfer Move. Ah, sí. Este también está ahora de moda, ¿eh? Está ahora de moda. She-Hulk Combo. Ya. También está guay, sí. Sí. Sí, señor. Vale, pues como ahora de momento... Ahora quedan 2 partidos, ¿vale? Quedan 2 partidos. Vamos a mostrarlo por aquí para que la gente lo vea. Vamos a mostrar los partidos. Los partiditos. Vale, se ha jugado ya Echo y Malaka y Darkcelos y Redlegs, ¿vale? Faltan Buber y Joan UD. Y también falta Villalobo y Urturi. Estos dos vienen un poco más tarde, ¿vale? Vienen como en 1 hora y media. Ya está palabrado. Más o menos vienen en 1 hora y media. Y Buber y Joan vendrán también en un ratito. Así que lo que vamos a hacer ahora es quitar esta música. Abrir el... ¿Cómo se llama? Abrir el Marvel Snap y vamos a jugar nosotros también unas partidas que también nosotros podemos jugar partidas, ¿sabes? De vez en cuando. No está mal. Jugar alguna partida que otra. Es interesante como concepto. Vamos a poner eso ahí. Vamos a cambiar estas cositas. Vale. Y vamos a poner aquí esto. ¡Hala! Tú también tienes derecho, correcto, sí. Bueno, me voy a ir al gym, nos vemos. Que vaya bien el gym, Rico. Gracias por pasarte un día más, tío. Muchas gracias. Un rey de la pista mientras viene. A ver, la tengo pineada. Estoy pensando si pegármela a ella o a Khan. Porque esta tú cae 100%. ¿Y qué es lo que pasa para que no subas con ese mazo? Snapea cuando tiene el combo en mano. Da la prioridad para... Correcto, lo que dice Alberto, ¿no? A ver cuál es el mazo. Estoy un poco desganado con el juego, estucadísimo en oro y no me figura ningún mazo. ¿En serio? Bueno. Malas rachas hay, la verdad. Existen. Malas rachas existen. Pero vamos, no pasa nada. De eso se sale también. De eso se sale. Ya. Me gustaría tirar esto de aquí por tempo, pero no quiero... No, me resisto, de momento. Voy a pasar turno, creo, ¿eh? Estoy aburrido de perder. Hola, Mencho, ¿cómo estás? Bienvenido. Ah, ahora sí. Ahora sí que sí. Vale, el lado izquierdo lo tenemos jodido, ¿eh? Porque no tenemos cartas para eso. La verdad. Voy a hacer así, creo. Me parece que es mejor. Necesitas tener un poco de control antes del combo. Esa es buena.
Yo más que mazos meta lo que hago es jugar el estilo que me mola. Al final te queda más o menos... Sí, totalmente, coincido. Coincido fuertemente. Fuertemente, sí. Wong. Vale, tenemos prio. Tenemos prio. Todo bien. Tenemos prio. Tenemos prioridad. Vale, se rindió. Buenas combinaciones. Y salta el bot. Tararata. Otra misioncita. Ojo. GG, gracias, causalidad. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Ojo! ¡Ojo! Vale. Tenemos 2 cartas para subir. Calidad al revés. Quitamos esto para que no salgan todas las variantes. Mejoramos al señor Ant-Man. Apenas que no saliera en las ubicaciones de mi duelo, ni Bifrost, ni Academy Strange o Laboratorio de Suri mientras hubiera estado más escandaloso. Sí, la verdad. ¿Era Snap con su Iron Heart? Probablemente. Sí, probablemente. Vale, seguimos. Seguimos. Perro contra gato, ¿quién ganará? Vale. Nova en el turno 1 de normal no me gusta jugar, la verdad. Prefiero ir un poquito relajado. Buenas tardes, Sirian. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenida. ¿Qué tal? ¡Ay, no! Oye, eso es ilegalísimo. Eso es terrible. Aquí. Me han dado el dorso de infinito de la tempo de Sao. Está guapo. Sí, correcto. Bartok creo que está conectado para su partida. ¿Cómo? Pero Bartok no tenía partida hoy, ¿no? Que yo sepa. Bartok no tiene partido apalabrado para jugar en directo. Bose. Vi que era... Sí, a pesar de que sea ronda 2, los partidos se apalabran siempre por Discord. Siempre por Discord. Si no, no se pueden jugar. Es una regla. ¿Qué hago con esto, tío? Hago esto por tempo. Y ya. Lo interesante es este mazo. ¿Qué tal te va? Llevamos... Llevamos 2 o 3 partidas y bueno, va la cosa interesante. Va la cosa... ¿Y esto qué? Esto nos beneficia, ¿no? Bueno. ¿Hacemos página? No, pero... ¡Se ha matado Paco! Se ha matado Paco total. No, pero el deck está guay, ¿eh? El deck está guay. Este deck, o sea, todas las variantes. No se me ocurre una variante mala de ser a control, sinceramente. O sea, es una cosa... La bruja y la gema de la realidad siempre sacan obligaciones malas. Parece scripted. Un poco, sí, un poco. Yo lo recomiendo muchísimo. La verdad. Bueno, esto puede ser un poco contraproducente. Si de repente aparece el señor o señora Fram y de repente mete aquí, imagínate, un... ¿Cómo se llama? Lo diré. Me viene. Sí, estoy a punto de decirlo. Un armor. Como este. Un armor como este, dice. O te lo da la... ¿Qué cojones? Cuéntame qué tal ese mazo. Estrategia. Estrategia es básicamente ir un poco por detrás. Vamos a decir, no tener la prio, ¿vale? Bajo mi punto de vista me parece que es importante. ¿Por qué? O sí, depende, ¿no? Por ejemplo, antes teníamos la prio y pudimos silenciar a Wong con Enchantress, ¿no? Ser en turno 5 siempre, si puede ser.
Bishop en turno 3, guardar misterio para Bishop para doparlo siempre que se pueda. Con carnaje romper una de las copias de misterio y The Hood y Nova si puede ser. También guardar Killmonger para el final. 100% de luz rate, totalmente, ¿eh? Es eso, es un rollo. Sí, con turno 6-8, correcto, sí. Es un rollo controlero muy, muy repetido. Que hay muchas variaciones del mismo deck, pero son todas iguales, básicamente. A mí de normal me da siempre muy buen resultado. De normal. Por cierto, lo tienen en exclamación deck, lo tienen, ¿vale? Por si quieren echar un ojo, lo tienen ahí. Nope. Está la cosa difícil, ¿eh? Está la cosa complicada hoy. Están saliendo cosas un poco raras. ¡Mjolnir! Menos mal que teníamos Prio nosotros, ¿eh? Porque si no, a lo mejor robaba ya directamente el martillo. Que bueno, da igual. Lo va a robar. Pero amigo. Amigo del rap, por favor. Ayuda. No. No sé quién fue que lo comentó ayer. Que deberían hacer un cambio en Mansión X que sea que dé una carta. De una carta del mismo. ¿Cómo se llama? Del mismo. Del mismo coste. Para ambos rivales. Del mismo coste, correcto. Eso. Eco, gracias. Porque si no, la cosa se puede ir de madre un poco, ¿eh? Yo lo dejaría así. A jugar, a ser Dios también. A ver. Los memes están ahí, ¿no? No se puede uno... 800 segundos. A tope. Vaya, 5 rocas, qué suerte. Me siento afortunado. Pero la risa cuando menciona que te da Galactus, correcto. ¿Qué tal, Sento? ¿Cómo estás? Sí, señor. Pum, pum. ¡Ay, no! Tremenda maldad, la tuya. ¿Esto tiene pinta de bot o son cosas mías? Tiene toda la pinta de botazo, ¿no? ¿O qué? ¿O solo me lo parece a mí? Nada de cambiar ubicaciones, hay que abrazar el caos. Totalmente. Quique P. Valero, gracias por el follow, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Huele a botes aquí, ¿no? Esto es botazo. Es un sitio de aquí en La Palma. ¡Ah, sí! Mira tú. Huele a botazo, pero rico. Va. Iba a decir, vamos a recuperar los cubos, pero no. No hubo chance. No hubo chance de recuperación de cubos. 100 de oro. Vamos a por otra. Vamos a por otra. Para. Vuelvo de la reunión y ganamos. GG. GG a Sou, sí señor. ¿Qué tal la reunión? ¿Todo bien? ¿Todo fetén? ¿Todo estupendo? ¿Todo guay? Ay Dios, ¿qué coño acabo de hacer? Soy un borracho. Soy un borracho de la producción audiovisual. Ah, espérate, que esto de aquí no estaba cambiado. Un segundo. ¿What? ¿Por qué no estaba cambiado esto? ¿Maquinarias? Ah, ahora sí. Ese era control, sí. Todo como el culete. Estupendo. Qué alegría, ¿eh? Qué bien. Qué bien, qué bien.
Espérate. A lo mejor deberíamos pasar turno ahora, ¿verdad? Para luego tirar a Killmonger, porque Killmonger aquí es muy interesante, creo yo. Linklete, gracias por el follow, bienvenido, muchas gracias, ¿cómo estás? Ha sido Winjet esquema en la variante misteriosa del pase, nice. Winjet esquema, ¿cuál es ese, Rido? Hola, Mesa, ¿qué tal todo por aquí? Todo bien, tío. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la mañana? O sea, voy a... Sí, voy a limpiar esta mierda ya porque no quiero movidas después. Esto, de hecho, nos ayuda esto, probablemente. Nos ayuda bastante. Voy a hacer snap tímido. Snap tímido, ¿vale? No. ¿Qué haces, Adrián, máquina? Aquí. Snap tímido. Con el coche por un lado y para el otro, así desde la madrugada. ¿Cómo? ¿Y eso? Esta. Esa está guay. Esa está guapa, sí. ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Wave? Para es otro bot. Es un bot, ¿no? ¿Botardo? ¿Es tremendo botardo o qué? Uy, espera. No, Adrián, piensa, mijo. Sí, es que esto es para después. Claro que sí. Si sale... ya. Aquí, vamos a hacerlo así. Después, salga lo que salga, podemos tirarlo. Entrevista de pareja para mi... Entrevista de trabajo para mi pareja. Fuimos hoy a 4. Ah, vale. Mucha suerte, Badmesa, para tu pareja. A tope. Espero que haya suerte. Espero que la pillen. O lo pillen. En la mejor. En la mejor opción, claro. Desde luego. Si no... Esto es una putada. La verdad. Esto es una gran putada. No nos vamos a engañar. Podríamos hacer este mojón. Pero no sé si me interesa, ¿eh? ¿Es suficiente? No lo sé, ¿eh? Por empatar aquí. O hacemos esto por ganar. ¿Así? Me la voy a jugar, ¿eh? Hola, Brión, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. ¿Quién tuviera 4 entrevistas en un día? A tope, sí. Me alegro. Espero que vaya bien, espero que tenga suerte y que eso. Que llamen de las 4 y que tenga que elegir. Esta me gusta más. ¡No! ¡Venga ya! ¡Esto es en serio! Ciudadela, tío. Ciudadela. En fin. ¡No! ¿Pero por qué me odias? ¿Por qué me odias, juego de mierda? ¿Por qué me odias tanto? Te ha ganado el bot total, ¿eh? ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Totalmente. Oye, un segundo. Voy a ir al baño que me orino como un señor mayor y ya vengo. Vengo enseguida. Bapanada. 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 Bapanada.
Bafanada. 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 Hola, ya estoy. Disculpen. Hola, Xisma, ¿cómo estás? Bienvenido. A ver. Música para amenizar. Afanada. Ah, correcto, temazo. A ver. De contable, trabajador social, docente, orientador laboral. Vale. IT. Sí, correcto. Yo curro de jefe de proyecto de una empresa de desarrollo de software. Por cierto, esto ya no es lo que era. ¿Dónde están los muñecos y el básquet cuando vas a mear? Sí, tío, es verdad, lo siento. Con el tema del torneo. Con el tema del torneo se me ha ido un poco la bola, ¿eh? Y no tenemos el string avatars ahí abierto. El tema del torneo. Está la cosa intensa. También te digo, mi ordenador, sinceramente, o sea, no sé cómo está resistiendo tantísima tralla. Es una cosa muy heavy. Se está portando, o sea, el ordenador está rindiendo por encima de las expectativas, pero a unos niveles muy locos. A ver, que les lea. Ah, bueno. Qué suerte, la verdad. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola. Vamos a pasar turno. Esto tiene muy mala pinta, ¿eh? Haciendo eso y llevando la facturación de la empresa sin conocimiento, spoiler, mi empresa va a perder dinero. Yo curro buscando trabajo a gente. Ah, ¿qué dice? Proyectos con Telecom en España y extranjero. Se le da bien trabajar en un PC, domina de Office, navegadores, PDF. Rápido aprender. El problema es que necesitamos perfil de desarrollador, correcto. Gracias, Ridan. Podemos hacer esta mierda simplemente por tempo, a lo mejor. Pero es una jugada de mierda, la verdad. Es una jugada de mierda. Es que quiero jugar algo. Bueno, y si hace snap nos vamos corriendo, ¿eh? Si hace snap nos vamos, pero a una velocidad inusitada. Velocidad de vértigo. ¡Hombre! Hola. Hombre, hola. Hola, ¿qué tal? Traje los calcetines especiales. Traje los calcetines guays. Calcetines peludos para el frío, porque tengo las patas congeladas. Tengo una pregunta un poco tonta. ¿A qué te refieres jugar algo por tempo?
Por tirar algo. A ver, por tempo suele significar tiras algo que vamos a decir que encaja por coste de energía, ¿no? En el turno concreto. Rollo, voy a tirar por tempo a Enchantress. ¿Por qué? Porque tengo como 4 de... Tengo 4 o 5. Tengo 4 de energía y no tengo nada interesante para tirar. Entonces, a falta de tirar algo interesante, tiro a Enchantress, que no es tan malo. Algo así. Creo que me enrollé con una persiana, pero más o menos coló, ¿no? Esto es una soberana mierda. Vamos segundos, eso es interesante. Pero creo que perdemos. Estrepitosamente. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Bienvenido. De momento no. Creo que todavía no. ¿O sí? En resumen, jugar algo para no desperdiciar la energía. Correcto, sí. Sí. Aquí se viene a aprender. Correcto. Eso es. Es que, claro, yo porque ya también... Es un término que se usaba mucho en Hearthstone. Bueno, creo que en general en los juegos de cartas. Entonces es como que lo tiras eso. A tempo. Pero. Esto apesta, ¿eh? Me voy a ir, de hecho. No me interesa ni el cubo ese. Un segundo que me pongo el otro calcetín. Porque si solo te pones uno no tiene gracia. Oh, ahora sí, coño. Que parece que no hace frío y estás congelado de repente. Pom, poro, porón, pom. Vale, ¿qué carta estábamos subiendo? Carnage, creo, ¿no? Creo que estábamos subiendo el señor Carnage, sí. 400. Vale. A ver. Otra misioncita y ya desbloqueamos aquí y podemos abrir... Bueno, una misión, esta. Cartas de coste 6. No tenemos cartas de coste 6 aquí en este deck. Perfecto. Perfectísimo. ¿Todo bien? Todo estupendo. Perdón. Caramba. Perdón. Un segundo, por cierto. Voy a hacer aquí una cosa. Vale. Las cartas sin efectos, vale. Esto está bien para misterio. Es interesante. Tenemos acera, vale. Los costes altos están aquí. ¿Los costes bajos dónde están? A ver que yo los vea. Hola, Don Sari, preguntando cómo va. Hola, Debe, ¿cómo estás, tío? Bienvenido. Todo guay, tío. Todo bien. Estamos... hoy ya hemos jugado 2 partidas de torneo. Fueron rapiditas, quedan otras 2. Y de momento estamos aquí echando unos cubos. ¿Tú qué tal? Snappy Bishop, sí. Sí, me da un poco de miedo esto de aquí, pero bueno. Sí. Me da un poco de miedo esto de aquí. Porque claro, si yo ahora he hecho doble cera, hay muchas cartas que no puedo jugar. ¡Ja! Cagaste. Bueno, cagaste y nosotros también cagamos un poco, creo, ¿eh? Claro, pero esto se va a duplicar, ¿verdad? Misterio no, porque es que el problema de Misterio es que luego se duplica, ¿verdad? Londres siniestro. Misterio no se juega, ya. Pero claro, Misterio se copia solo Misterio, ¿verdad? ¿O qué? ¿No se copia solo Misterio? ¿O estoy yo flipando? En plan, no se copia solo el coste 4. Si yo hago así, no sale Misterio 4, Misterio 0, Misterio 0, Misterio... Se copia el 2-0, ¿en serio? Buyaca, Rey Misterio. Bien, con dudas, ya está la partida de la primera ronda. Terminadas no debe. Terminadas no. Sí, probablemente lo mejor sea esto. Ah, bueno. Buenas, Ari. Buber anda por aquí. Ya puedo jugar. Hola, Joan. ¿Cómo estás, tío? Bienvenido. Pues no lo sé. No lo sé si Buber está por aquí. Tú podrías... bueno, de hecho, @Buber... No, parece que no. Tú podrías nombrarlo por Discord. A ver si aparece. Porfa. A ver si de esa manera... ¿Tacuá?
vemos más tarde. Sí, si tienes alguna duda, alguna movida con respecto al respecto al ¿cómo se llama? Respecto al tema torneo, por privado, si quieres, Debe, lo hablamos. Lodur Norbel, la puta madre, que me da una embolia. Gracias por el follow, Lodur Norbel. Muchas gracias. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Esto. Esto aquí para que se copie aquí. Esto aquí y esto aquí. ¿Es o no es? Esa es la jugada. De hecho, es al revés. Claro, a ver. El rollo es el siguiente. Esto aquí. Esto aquí. Claro, si lo hago al revés, corro el riesgo de que se vaya... Ah, no, no puedo jugarlo. No puedo jugarlo. Pero sigue siendo mejor así, de hecho. Esta es la jugada, no hay otra. Pienso. Estoy tocando en stream, desde que me diga algo de aviso. Correcto, gracias, Joan, tío, que vaya bien. Vale, vale. No puedo jugarlo aquí, por la mierda esta. 8 cubos. Que pase lo que tenga que pasar, ¿sabes? Sin miedo al éxito. Rinde. Vamos a verlo, ¿eh? Sin miedo al éxito, sin miedo a la derrota tampoco. Sí, sí. Es su render, ¿eh? Es su render seguro. Fácil. ¿Qué puedo decir? Calculadísimo. ¿Qué puedo decir? Soy tremendo videojugador. Lo siento. Matemáticas, hijo. Con eso alegarás, pero los números no mienten. No confiaba, tío. Ay. Las matemáticas, una vez más, de nuestro lado. 8 cubos, muy fácil, ¿eh? Sin miedo. Sin miedo al éxito ni a la muerte. Ay. Buenísimo, tío. Vale. Salió bien. Venga, ahora ya, para arriba, como un cohete. Ay, no. El otro ahora está tirando el móvil a la ventana 100%. Vamos un poco... Iba a decir, vamos un poco tarde, pero ya no. Ya no vamos tarde. Snap. Sin miedo al éxito. No hay miedo al éxito. He visto futuro posible y solo en uno ganaba. Calculadísimo. ¿Qué puedo decir? Es que cuando uno, ¿sabes? Cuando uno es buenísimo jugando este juego. ¡No! Ahora me arrepiento muchísimo. ¿Puedo darle para atrás? ¿Cuándo sale Khan? ¿Puedo darle para atrás? Esa es la jugada. Es que le va a sacar la zona. Cuidado. Ahí va. Bien jugado. Guardas el turno en la partida. ¿Cómo? ¿What? ¿Perdona? Spoiler, salió mal, ¿no? Para ir para atrás. Cada widget que te toque la UBI que los efectos continuos no funciona. Ojalá, claro. Esa era la jugada. Ese era el trompo que había que hacer aquí. Vale, aquí no jugamos nada. The Hood Killmonger. Ya, pero es que no quiero guardarme, digamos, la opción de luego tirar Sanchi y
Y quiero dejar los 2 huecos libres por si juega, digamos, un Trondolo aquí, pues tiro Sanchi aquí. Si lo tira aquí, Sanchi aquí. ¿Me explico? Si lleno cualquiera de los huecos con Killmonger, ya me jodo. Au. ¿Y ahora qué hago? Estoy jodidísimo, ¿eh? Y no tenemos Prio, además. Corta. Corta que nos vamos. Tira Sanchi Killmonger. No. Sí, se vino arriba. Hay que correr sin mirar atrás, ¿vale? Se viene un... Sí, tenía a aquella señora, ¿cómo se llama? A Ironheart, pero 100%. Nada, hay que saber cuándo no tener miedo al éxito y cuándo no tener miedo a huir como una rata. Es importante. Huir como una rata siempre está bien. O sea, sin avisar siquiera. Tú corres y ya. Te das la vuelta cuando está todo el mundo despistado y corres y ya. No sé, ¿eh? Aprendan de ella. Por tempo a lo mejor, pero... Hola, Kenshiro, ¿cómo estás? Bienvenido. Uy. El cementerio está lleno de valientes, los cobardes siguen con vida. Correcto, tal cual. Ya. Oponen snap, ya, te entiendo. No sé. No me inspira confianza esto. Me da un poco de miedo, de hecho. No me gusta. Sari, el deck Durku me ha tirado bien. ¿Qué deck es ese, Pepe? No lo conozco, creo. Hola, ¿qué haces? Napo, ¿qué hace? Hola, Geeket. ¿Cómo estás? Bienvenido. Estamos full snapping. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la mañana? ¿Cómo va la tarde? Menos mal que tenemos potasio. Porque si no, imagínate. Sin potasio estaríamos perdidos, ¿eh? 100% perdidos. Sería un surrender a la vida. ¿Perdona qué? ¿Perdona qué? Lo que pasó ayer duro es de modo con Drácula. Ah, vale, pásalo por favor, Pepe. Bien, mi gracia, mentalizándome para ir a trabajar. Ya, qué duro. Ánimo, se puede. Ánimo, Geeket. ¿Cómo abriste el plátano? No, lo siento. Lo abrí lo abrí por arriba, no por abajo. Pido perdón. No lo abrí por abajo. Lo siento. No tengo corazón. No te... ¿Cómo? Ah, un follow totalmente, ¿eh? Hombre, a ver. Lo puedo ver eso, ¿no? Si nos sale... ¡Uy! Si nos sale Killmonger está bien, pero... Pero si no, ¿qué? No. Uy, casi me atraganto, ¿eh? Pero vosotros lo abrís. Si la piel es de donde tiene más potasio. Sí, tío. Entre eso y lo que dijo Wigneto el otro día, creo que fue Wigneto, que en Turquía se lo comían así, se lo comían de canto, porque así era gay. Creo que fue Wigneto, no estoy seguro. Y creo que es algo real. Bueno, yo me lo tomé como algo real. En realidad, porcentualmente, donde hay más potasio es en los hilillos. ¡Ay, no! Acabo de desperdiciar el potasio. Me quité un hilillo.
Pregunta seria, ¿sabías que los plátanos que comemos no son plátanos originales? Eso lo dijo alguien también el otro día. Mira tú por dónde. Todos transgénicos. Yo no lo sabía, pero gracias a este maravillosísimo chat que nos acompaña día sí, día también, ahora sí. Ahora sí. ¿Son todos transgénicos? Los de Canarias no. Los de Canarias son buenísimos. Te rompo la cabeza. Como te metas con los plátanos de Canarias. Es real, experiencia propia de un colega que fue a combatir. Es que qué va, qué duro, qué duro. Chale, soy extremadamente gay como el plátano de modo blasfemo de Turquía. Sí, ¿eh? Sí, señor. ¡Ojo! ¡Mazo de movimiento! ¡Mazo de movimiento! ¿Qué está pasando? Buenísima. Ay. Los originales tienen pepitas y dan mal rollito. Nunca he visto uno entonces, tío. Anda, jóvenes, que onda luz, defienda tu Pachamama. ¿Tu Pachamama? ¿Qué significa Pachamama? En el estadio no había ni una sola mujer en ningún lado, ni atendiendo ni nada. La puta madre. Wild banana. Ojo. Una banana salvaje. Una banana salvaje apareció. Pachamama, tu tierra. Ah, no sabía. ¿Qué? Esos son los plátanos originales. Qué movida, tío. Qué movida, ¿eh? Pachamama, Pachamama. Turquía no las chupa en calipo y lo usa de supositorio. Sí. ¿Cómo se comen los calipos? A saber a qué saben, total. Eso es un kiwi, no un plátano. Pero claro, eso no fue muy inteligente por tu parte, ¿no? Bueno, tampoco podías hacer más nada en realidad. No gano. No gano ni 1000 años. Gano derecha, pero bueno. Sí, los mueve a la izquierda. Claro, el rollo es que perdemos derecha. Perdemos derecha, 100%. El medio probablemente también. Nada. Es retirada. No sale, no sale. Hola, Jackie, ¿cómo estás? Bienvenido. ¡No! Bueno, estamos teniendo problemas, ¿eh? Estamos teniendo problemillas. ¡No! ¿Pero por qué me odias? ¿Por qué me odias, juego de mierda? ¿Por qué me odias tanto? ¿Por qué tantísimo odio? ¿Cómo? Los Durun son alemanes. ¿What? Bueno, tranquilo. Tranquilo, máquina. Rango 80 por fin. Buena, Deprimidator. Buenísima. Sí, señor. Sí, ganaba todo. ¡Ay, la puta madre! Caminar. Caminar. Bien hecho. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Pero Alemania tiene mucha ascendencia turca. Sí, yo creo que sí. Eso ha sido a la bruja. Sí, señor, ¿eh? ¿Con qué llegaste? ¿Llegaste por casualidad con Cerebro 3? Pasa nada. Pasa nada, pasa nada. Pasa nada. Vamos, dame enchantre, dame enchantre, dame... Pasa nada. Pasa nada.
Pasa nada. Con Cera control, pero con Sabu, ya. Pasa Ya, nada. no, sí, te entiendo. Pasa nada. Pafa nada. Ah. Pasa Pafa nada. Gela fuera. Y no descarta Gela, tío. Y no descarta... Ah, bueno, no tiene cartas en la mano. Va al día, vive al día el colega. Esto le daría cartas, así que no sé yo qué decirte. Yo acabo de llegar al 90. Buena, Alberto. A tope. Será control, pero con Sabu y ya, te entiendo. No. Era último turno. Ah, ya. Mira. Venga, ya. Is this real life? Pero esta peña, loco. Esta peña es de verdad. Esta peña es de verdad. La Fanta naranja es un invento nazi, por ejemplo. ¿Qué? Yo ni siquiera he pasado del 71 todavía. Así que no me dan pena. Hola, Olu. ¿Cómo estás? Bienvenido. Todo bien. Todo marcha. Dime que le salió... ¿Sabes lo que te digo? Que es que quiero verlo. Quiero verlo. Quiero ver cómo le sale Gela. Quiero verlo. Payaso. Payaso. Que eres un payaso. Si me estás escuchando, Stal, eres un payaso. Le acabo de hacer el sin respeto a un contrincante con 10 danos. Qué satisfactorio. Yo con llegar a 90 me conformo. El dorso de la carta me la suda. Correcto. ¿Cómo que dice Pepe? ¿Porque los gringos qué? ¿Cómo? Ay, Dios. Algo hice. No sé qué hice, pero algo hice. Qué asco el nivel de los que comen y no engordan. Lo metió un trabajador de Coca-Cola en la Alemania nazi porque tenían bloqueada la entrada de los ingredientes de Coca-Cola por la guerra. Ah, lo que puso Pepe. Es que, tío, no sé qué hice con tu mensaje, Pepe, pero creo que lo baneé. Lo siento. Pido perdón, pido disculpas. Yo ando en 89, al final cambié Misterio por Squirrel Girl. ¿Aquí? ¿En este deck? Eso es de borracho, ¿no? Me baneó. Perdón, Pepe. Pido disculpas. Sorry. Hola, Racielu. ¿Cómo estás? Bienvenido. Ah, en el que pasaste. Vale. Esto va aquí seguro, ¿no? 100% seguro. Van. Que no. Que está todo bien. Ay, la puta madre. Qué cosa más fea esta. No me gusta nada lo que está pasando aquí. Esto no nos ayuda. Esto a lo mejor sí nos ayuda, pero es insuficiente. Sería un empate como muchísimo. Así que asumo que lo mejor es esto. Surfer. Tiene pinta de Surfer. Sí, puede ser que sea un Surfer. Finalmente Surfer ha vuelto. Hola, Sanidad, tu día. Hola, Chirsauro. Bienvenido. Todo bien, tío. Estamos aquí hoy intercalando entre partidos de liga y partidos normales, relajados. Todo guay. ¿Tú qué tal? Ah, bueno. Vale. Yo creo que deberían ser toque la recompensa del esa sería buena. Bueno, el paquete de Devil compensa si no lo tengo. Hola, Walwick. Yo diría que no. A menos que tengas muchísima pasta, rollo, una cantidad indecente de pasta, diría que no compensa. Es mejor hacer esta movida. Creo que es mejor esto, sinceramente. Creo que es mejor esto, ¿eh? Y Maximus, sí. Que le den candela a la señora Cera. Que le den candelísima. Es Surfer en 2023, total. Oye, Villalobo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Villalobo. ¿Hacemos esta mierda? ¿Hacemos así? ¿Qué les parece? No, así no. ¿Así? ¿Qué les parece? No está mal, ¿no?
Claro, pero Carnage... O sea, Killmonger, ¿para qué exactamente? ¿Para qué Killmonger? Killmonger en sí le ayuda al rival incluso. Si no tiene Killmonger, ¿no? Es mejor esto, me parece. Puede salir alguna movida rollo... No sé. Rollo... una ubicación que diga gana zarigüeya, por ejemplo, ¿no? Estaría súper bien. Huele a -2 cubos. Sin miedo al éxito. Yo creo que la izquierda está ganada, sí. Vamos a verlo. Vamos a verlo, carajo. ¡No! ¡Killmonger! ¿Pero por qué? ¿Por qué me odias, tío? ¿Por qué Killmonger? Why? Why so evil? Hola, buenas tardes. Matemáticas, hijo. Con eso alegarás, pero los números no mienten. ¡Ole! ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gigi, gracias. Gracias a todos. Buenísima. Ayer se dieron todas las condiciones para aplicar el turno del baño y me salió Wolverine Pixel. Papa nada. Buenísima. Buenísima, Villalobos. Sí, Papa señor. nada. Justo lo que quería. Papa Bien nada. hecho. Papa nada. Espectacular. Papa Afanada. Papa nada. Afanada. Papa nada. El deck. Gracias por el deck, Pepe. Papa nada. Gracias por el decazo. Lo voy a apuntar en mi herramienta de streamer favorita. Bloc de notas. Así soy. Vivo al límite. Sí, siempre gana. Le salió Pixel, no te rías de él. No, hombre. Ustedes saben que es broma. Una vez de Pixel, ¿qué más quieres? Oye, ¿y tú por qué tienes ya las misiones reseteadas? O sea, al revés, ¿por qué no las tengo yo desbloqueadas? No lo sé. Es hoy, ¿no? Es los martes. Mira, a ver. Actualiza esa mierda, Fate. Una pregunta muy importante que decidirá el destino de tu carrera como streamer. Pregunta, dispara. Por cierto, hablando de mi carrera como streamer, esto es un recordatorio para toda la gente que tenga Twitch Prime, no para que lo gaste aquí, que sí, que también, sino para que lo gaste. Es importante, ¿vale? Gasten el Prime, no lo dejen morir, ¿vale? No lo dejen morir, es importante. Uy, la perra hoy está de pesada. A mí me gustan unas Pixel. No me funen, ya son dos. Martin y Ridan están aliados, ¿eh? Cuando salga Hollow Knight Silson lo jugarás en directo. Probablemente, Rubén, sí. Probablemente. Bueno, probablemente... Espérate. Fui demasiado rápido. Al decir eso. Fui demasiado rápido. Fui demasiado rápido al decir eso. ¿Sabes por qué? Porque yo de normal... los juegos single player... Muchas veces prefiero jugarlos offline. ¿Por qué? Porque no quiero que nadie venga a spoilearme nada, a decirme cómo jugar a rollo, ¿sabes? Entonces es un poco contraproducente. Esa pregunta es dura, ¿eh? Esa pregunta es dura, Rubén. ¿Colacao o Nesquik? A mí me gustan las dos, sinceramente. No le pongo pegas. Hogwarts Legacy de momento no lo he jugado, pero la verdad es que por falta de tiempo. Ayer lo pillamos. Arella lo está jugando y está flipando, Pepino. Está flipando, pero big time. Qué gran putada. Qué gran putada me acaba de hacer, loco. Me acaba de hacer una putada gorda, gorda, gorda. Pero bueno. Creo que aún así ganamos. Ganamos por diferencia de puntos, creo. Pero me hizo una jugarreta muy seria, ¿eh? Vale.
Guay. A ver. A ver, que les lea. Perdón, que el chat se animó de repente. Se puso bien perrón el chat. Espero que Ridan Crono. Matemáticas, hijo. ¿Cuánto alegarás? Pero los números no mienten. Espero que Ridan Crono juegue la liga con variantes pixels, si no será un falso. Oye, Ridan Crono jugó ayer en directo y la verdad, ciertamente, no jugó con ninguna pixel. Lo comenté en directo, me parece fatal, Ridan, desde aquí. Muy mal hecho. Así no se hace, ¿eh? Tengo una respuesta a esa pregunta que más así no va a salir. A mí me gusta la variante pixel, dijo nadie se sano juicio. A ver, el juego Legacy, eso sí, ya lo leí. Me he cambiado de paso para beneficio, no digo más. Tienes razón, todos los tiros que juegan a Holo se quejan mucho de eso, de que el chat es muy pesado. Es eso, tío, o sea, que yo estoy seguro. Solo, a ver, yo he jugado. Hoy he jugado otro paso solo para llevar pixel y la he palmado. A Arella le tocó Ravenclaw. Creo. Tengo ganas de probarlo, pero por el dinero no cae de los árboles, me tengo que hacer streaming para que me paguen el juego. Totalmente. 100%, 100%. Totalmente. $54%. Ridan está a tope, ¿eh? Es que, a ver, el tema de... O sea, como yo... Esa es... Ravenclaw, sí, le tocó. Tentado de coger otra, pero bueno, una Listening Bully Room para la segunda vuelta. Se bloquearon a las 11 las misiones. Creo que es a las 3 de la madrugada, Fate. Que normalmente se me bloquean a la noche. Sí, a mí, yo creo que sí. Hola, Cito, ¿cómo estás? A Sorbing Man en tienda, ¿guardo o no? Tengo 200 tokens. Yo a Sorbing Man, llegados a este punto del meta, no creo que lo pillara, sinceramente. Creo que no se ve en apenas ningún deck, Cito. Ahora, después del meta, yo diría que no. Estaba medio borracho y me cuenta algo, pero ¿ya se reseteó, Fate? ¿Ya lo tienes? Porque es eso, a mí me llevó un poco, pero yo... Me llevó un poco, no. A mí se me puso la primera, digamos. Por cierto, que antes habló el señor Villalobo. Villalobo juega hoy contra Urturi, ¿vale? No sé si Villalobo sigue por aquí. Y en caso de que esté, no sé si está por aquí Urturi, pero cuando estén los dos, coméntenlo y vamos a la partidita, ¿vale? Vaya, y yo que me alegré que hace nada era Pool 4. Sí. Está guay porque bajó, pero por otro lado, Así es, correcto. Mira, que yo las películas de Harry Potter nunca las había visto, pero porque pensaba que eran infantiles, totalmente mentiras. Al final me las vi todas y me encantaron. Sí, Harry Potter es brutal. Es brutal. La única pega de Harry Potter, bajo mi punto de vista, es la señora que lo creó, que es muy poca chancla. Pero aparte de eso, súper fan de Harry Potter, la verdad. Yo creo en la liga del mes que viene con 2 decks, Thanos Lockjaw y Nimrod Destrucción. Espero tener todas Hink para entonces. Correcto, Rico, correcto. Tú súbame la cuenta de infinito y luego ya inkea la que quieras. Pero ahora estoy pensando si sería por el VPN. Ah, vale, tenías VPN, a lo mejor se chifló, ¿no? A lo mejor se chifló. Pues sí, lo que estaba preguntando Rubén es que, claro, a mí, yo cuando juego un juego como Hollow Knight, a mí, cuando juego la primera run, claro, a mí me gusta ir despacito en el juego. Me gusta ir explorando mucho, me gusta pegarme, no sé, 1 hora mirando una sala porque pienso que hay un puzzle que tengo que resolver. ¿Sabes? No quiero que nadie me diga nada, no quiero que nadie me diga, vete aquí, ¿ya estuviste en no sé dónde? ¿Ya mataste a fulano de tal? No me interesa, no quiero saberlo. No quiero ni más mínimo spoiler. Y entonces, claro, eso, jugarlo en directo, para evitar eso, es un poco contraproducente. ¿Me explico? Entonces, claro, chat de mote, sí, pues chat de mote. Esa es una opción. Pero claro, ya se pierde un poco el rollo, ¿no? Pero sí. Es ese tema de que yo no quiero que nadie me diga nada, que nadie me chive nada, ni lo más mínimo. Y entonces, claro. Yo esta mañana la he tenido accidentada. Primero el móvil no me cogía el pin, después de utilizarlo he tenido que meter el PUC, he entrado del snap y no se me conectaba la cuenta. Al final conecto, después he jugado Baero y mal, todo mal. Encima solo me tocan píxeles. Es día de echarse a dormir, yo sí. Modo sub si no. Sí, también, sí. Sí. O sí. Ahí, Sari, hay que educar a los viewers, no queremos spoiler. Es eso, tío, es eso. Es que me acuerdo, tío, una vez que gente, no sé si hay gente en el chat de cuando esa vez, me imagino que alguien habrá.
Me la voy a jugar por tiempo. Una vez jugamos a Undertale. No sé si han jugado a Undertale. Jueguenlo, está muy guay. Pues jugamos aquí a Undertale. Y la cosa fue que esto se llenó de gente spoileando Undertale. No sé si su intención era spoilear o no, pero lo que estaba claro es que su intención era demostrar que sabían del juego. ¿Vale? Entonces, está muy bien que tú sepas de un juego, pero aquí, a mí, principalmente, me la suda. No me interesa lo que tú sepas del juego. Sinceramente. Especialmente cuando yo estoy jugando al juego por primera vez. Claro, me lo destrozan el juego, me lo destrozaron. Y fue como... Pues ok. Sí, totalmente. Lo que dice Gecko. Y incluso cuando yo digo, por activa y por pasiva, no quiero saber nada, no me digan nada. Para chatear había que aceptar un mensaje de no spoilees, no se permite ningún tipo de spoiler, no se permite ningún tipo de lo que dije antes. Ya mataste a... ya hablaste con... ¿Sabes? Nombres importantes que tú a lo mejor no tienes por qué saber, por qué conocer, o que te dan algún tipo de información. ¿Sabes? ¿Qué estás haciendo? ¿Esto o aquello? Que no me hables, que no me interesa, que te calles. Pues no, la gente, pum, la matraca. Una cosa, digo, pero esta peña, tío. Voy a hacer así. Es cuando no afecta tanto, pero en ese tipo... Claro, es eso. Y especialmente, porque tú puedes llegar a un chat, ¿no? Y decir, estás jugando a Undertale. ¡Ya! ¡Qué guay lo de tal cosa, ¿no? Lo de tal cosa. Y yo te digo, yo qué sé. Por ejemplo, Fate, ¿no? Te digo, Fate, porfa, no digas nada porque no quiero ningún tipo de spoiler, ¿vale? Y tú dices, ok. Disculpa, todo guay, ¿sabes? Ya está. Pero había gente que se lo decía y seguían. Y era en plan, pero amigo, o sea, ¿eres tonto? ¿Qué cojones? Ser a medio, sí. Me gusta ser a medio bastante. Yo imagino que si está el chat de para solo sub, lo que estamos... Sí, exacto, sí. Sí, esos son recursos válidos, totalmente. Gracias por no spoilear. No. Yo la verdad es que el tema spoiler lo llevo fatal, de verdad. Lo llevo muy mal el tema spoiler porque la gente es que se bebe el tino. ¿Vas a jugar Galactus? ¿Qué vas a hacer aquí? ¿Tenemos prioridad? Estamos jodidos, creo, ¿eh? Podemos hacer así también. Simplemente. Lo voy a hacer, ¿vale? Eso le pasa mucho a los fans de Dark Souls. No pueden ver a alguien jugar sin decirle todo. Totalmente. Dime que es Galactus, por favor. Dime que es Galactus. Ah, es Magneto. Vale. Ganamos. Eso es gente que le gusta tocar los huevos. Totalmente, sí. Esa película con sub integrado. El niño. El muerto. Es que tú pides mucho un chat de Twitch en juegos de un jugador. Tienes que aceptar eso o no ser streamer. O no streamear, pues sí. Por eso de normal no streameo los juegos single player, en los que tengo mínimo interés en la historia. Por ver qué pasa más que nada. Sí. Es bot del JJ. Ah, vale, es bot. El mejor spoiler es el de La Semilla del Diablo. El título ya lo dice. Hablamos de juegos. Ese juego en el que... No hagan spoiler, vale. Ya no por mí. Que sí, que también. Háganlo por el resto del chat, que tenga algún tipo de interés. Y por ustedes también, porque... no puedo hacer más hincapié en que el tema spoiler aquí es algo sagrado. O sea... Sí. Yo sé que es broma, pero lo digo en plan, en serio, por si a alguien algún día se le ocurre
Los spoilers es algo aquí que no se tolera bajo ningún concepto. Es una cosa que me duele en el corazón, pero sí. Te voy a spoilear el Snap, te va a ganar 8 cubos en esta partida. Y sí que tiene eso, que no sabes por dónde te va a salir. Correcto. Sí. Se viene spoiler de juegos antiguos. Hombre, yo creo que preguntar nunca está de más, sinceramente. Tienes que napear ya. Vaya por Dios, es verdad. Es cierto. Snap. En inglés es Rosemary Baby. Y aquí dijimos, sujétame el cubata. La semilla del diablo. ¿Te puedes spoilear de Hollow Knight? Sí. Eso sí. Si fueron otros partidos que quedaban, estaban dándole de comer a mi chiquillo. No, Eco, todavía no, tío. Faltan, aparecieron Villalobo y apareció también Joan, pero Villalobo, su rival, no ha aparecido, ni Joan tampoco, entonces pues... Me acaba de salir un anuncio de Cocaine Bear, tenéis que ver en este canal, ¿cómo no? Correcto. Por cierto, Cocaine Bear tiene muy buena pinta esa peli, ¿eh? Tiene buena pinta esa película. Rinde. Rendimos, ¿no? Está perdidísimo. ¿Sabes lo que pasa? Que luego esto de aquí se va a ir a la derecha, ¿sabes? Hola, Harder, ¿cómo estás? Bienvenido. Y cuando decimos spoiler sale mal. Sí. Eso no, eso está bien. Ahora se mueve todo, ahora se mueve todo. Sí, sí, sí. Y no a los haters. 100%. Vamos allá. Yo jugaría, sí, sí. Voy a jugar. Varón Mordo. 100% confiante, 0% inconfiante. Correcto. Las pelis de alimentos siempre están bien para disfrutar en familia con los chiquillos. Correcto. Esto se gana. Así ganamos. Se muere Goblin, sí. Sí. Ganamos así. En plan, ganamos derecha y centro, creo. Voy a Carnage en vez de Killmonger. Claro, pero lo que quiero es matar esto de aquí. Bueno. No afecta, ¿no? Claro. Ya. Así dices tú, ¿no? Sí, ya. Pasar del medio y ganar derecha, ¿no? Además es mejor porque se buffa este de aquí también. Sí, yo creo que sí que es mejor. Se muere King Goblin, sí. Vamos. Tenemos Prio además. Desconfío un poco de esto de aquí. O sea que Lizard probablemente pierda poder, pero bueno. Tremendo spoiler, Rubén. Bien jugado. Era bot, ¿no? Hater Viewer. ¿Qué juego ha sido eso? Yo asumo que era bot. Van a mí por spoilearte. Van y VIP. Van y VIP para Rubén. ¡Se ha matado Paco! Sí, señor. Sí. El rollo fue lo que comentó, creo que fue Mengu, ¿fue? Que se movían las cartas. Nangu, no Mengu. Nangu. Meterle un taingado casualidad, por favor. Yo le dije el primer... Es verdad, es cierto. El mover le salió bien y él jugó troll en turno 5, sí. Tú siempre estás pidiendo que se retire. Nah, pero causalidad es una persona cautelosa, por eso va con pies de plomo. Es el rollo. Hacemos esto por tempo. Vamos allá.
Era rendir para mí. Que no, que no, que no. No, 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 no. No, 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 no. Entre Nangu, Mengu y Menchu, ¿quién acierta? Correcto. Eso es. Eso es. Suerte, suerte que no me da una embolia. Feliz San Valentín. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que dije ahora? ¿Qué está pasando? Gracias por el clip, Debe. Ah, vale. Buenísimo. Muy bueno. Vale. Corro el riesgo de después quedarme sin, pero bueno. Vamos. Yo es que rindo mucho, la verdad. No es que se lo diga solo a él. Es una cosa personal, totalmente, sí, sí. Entendible. Mr. Negative en turno 4. Va un poco tarde, pero venga. Aprovechemos la energía, todo lo que se pueda. Y a tope. Guardias Enchastres, sí. Sí, sí, sí. Lo que me temo es que... Puede ser Iron Man, sí. Lo que me temo es que, claro, que lo juegue a derecha o izquierda. Bueno, izquierda está bien todavía. Derecha, que lo juegue derecha. Vaya por Dios. Vaya qué sorpresa. Tenemos Prio, así que nada, la jugada es esta, ¿no? Asumo. Y ya. Buenas a todos, hola Carpe Diem, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Buenas tardes. Ah, se retiró. ¿Cómo va el deck, Va como un cohete, madre mía. Especialmente desde que se spoilean las partidas de 8 cubos. ¿Qué tal van esos cubitos? Hola Linklete, ¿cómo estás? Bienvenido. Va bien, tío. Bien, la verdad. Estamos subiendo algunos ranguitos, así que guay. Creo que hoy empezamos en el rango 70, así que 72. Bien. Chachi. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Serie control, sí, clásico. Sin Sabu porque no lo tengo. Nova Misterio, Scarlet. Correcto. Es nada para mí esto, con balsa. Ya. Pero Scarlet quita la balsa. ¿Me explico? ¿Es idea mía o modo que no tiene el mismo impacto que su... Hombre, no creo que sea idea tuya, la verdad. Creo que simplemente hay una gran diferencia. Una gran diferencia de poder entre una cosa y otra, la verdad. Scarlet última. Ya. En ese sentido sí. Pero aún así, Snap ahí con 8 cojones. Aún así falta... Falta... ¡Coño! Ahora sí. No voy a tirar esto y al turno siguiente tiramos Misterio y Scarlet. Ahora espero un turno y luego pum. De hecho... Adiós. De hecho, es mejor esto todavía. Es mejor así. Bastante bien, la verdad. En ese sentido, uf. Es mejor esto, la verdad. Es mejor así. Yo sé que el snap va tarde, pero sí. Quítate. ¡Ah, claro, tío! Destroy y después cera. Claro, 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 claro. Claro que sí. Claro que sí. Era eso, tío. Era eso. Vaya liada, amigo. La acabas de liar. Big time. Bueno, lo puedo hacer todavía, ¿no?
Es el momento de hacerlo, ¿no? Creo. Mejor, sí, mejor Lizard, ¿no? Luego puede que salga algo interesante. A lo mejor tirar esto ya. Ya, esto a lo mejor tengo que guardarlo. Voy a hacer así mejor. No vaya a ser. Sí. Sí, sí. ¿A qué tenés ahí? No, era por tiempo, era por tiempo. Era por tiempo. Era por tiempo solamente. ¿Guardia misterio? ¿Por qué? Vaya. Pues nada. La jugada es esta. No llego. No, la jugada entonces es esta. Bueno, aquí 4 de poder, ¿eh? Ya. Ya te entendí ya. Scarlet Message, sí. Uno de los dos gana, sí. Yo creo que esto está perdido, ¿vale? Pero vamos a verlo. Vienes contra Klaus, sí. Vamos a verlo, ¿eh? No es jugada, no, no, no. Esto es horrible, pero lo vamos a ver. Esto está perdidísimo, en mi opinión. La pregunta... ¡No! ¿Pero por qué me odias? ¿Por qué me odias, juego de mierda? ¿Por qué me odias tanto? La pregunta es... Exacto, la pregunta es... La de causalidad. Pero el tío, ¿cómo juega esto? Exacto. ¡No! ¿Pero por qué me odias? ¿Por qué me odias, juego de mierda? ¿Por qué me odias tanto? O sea, ¿por qué juega eso? ¿Por qué juega esto? O sea, ¿en qué cabeza cabe que esto es buena jugada? ¿En qué cabeza cabe que esto es buena jugada? O sea, ¿en qué cabeza cabe que este señor gana aquí? Si no sale esta mierda. Bueno, perdimos 8 cubos. ¿Por qué me tanto? Tiene mucho delay. Voy a poner una reclamación. Sinceramente, que no te lo digo. No te lo digo, pero la culpa es tuya por jugar Scarlet y tal y como estaba el game. Claro, pero es que, o sea, en mi cabeza, él iba a ganar la derecha porque tiraba Sanchi, ¿sabes? Él iba a ganar derecha. Era por eso yo jugué Scarlet, porque di por hecho que perdía derecha. ¿Me explico? Gracias por el clip, Debe. Si él juega Cloud, podría ganar Scarlet. Claro, una pregunta seria. Mi rival de la liga de la primera jornada, el sustituto, no responde. Igual está por el chat y no por Discord. ¿Quién es Harder? ¿Quién es? Gracias por el clip, de verdad. Debe. Claro, si tiras a Sanchi ganado a derecha, ese es el rollo, sí, es verdad. Es cierto, es cierto. Te podía haber salido Bar sin nombre en vez de Mundo. Claro, claro, claro. Es que la cosa es que cualquiera era mejor, tío. Pero bueno. Sí. Sí, sí, sí. Nada, no pasa nada. Hubo terrible mala suerte y ya está.
Aparte de que yo jugara mejor o peor, esto es una cuestión de probabilidades muy dura, me parece, pero bueno. Oscar, vale, Oscar supuestamente está por aquí. O sea, ahora mismo no, pero está vivo, vamos a decir. Entonces, vamos a darle un día o así. A ver si contesta, pero debería contestar, sí. Voy a ponerlo en medio. Sí, tío, Wanda está hoy terrible, ¿eh? Wanda está hoy horribilísima. Muy chunga. Bueno, tranqui. Eso será tu opinión, supongo. Al fin se viene MODOK. Ha llegado la hora. Esta es buena, ¿eh? ¿Para el último turno? Bueno, ¿para el último turno o no? O ya, directamente. No, sí, para el último turno. Último turno en todo caso. Scarlett, me estás dando un poco de miedo ya hoy, ¿eh? Te lo digo como lo siento. Ahí viene MODOK. Vale. Cartas en el mazo, 3, luego va a tener 2. Sí. Sí. Vamos a contar con Maximus, ¿eh? A tope. ¡Toma! Toma Drácula de 14. Máquina. Buenísima. Espectacular. Matemáticas, hijo. Con eso alegarás, pero los números no mienten. Sí. Wanda quiere que le compre la variante para funcionar. Y, hombre, la verdad es que... por ese lado, la verdad es que tiene bastante sentido. Pero es que, tío... O sea, gastar oro en variantes me duele en el pecho, se los tengo que decir, ¿eh? Yo tengo un preinfarto. Sí. Aquí... hoy estamos al límite, ¿eh? Hoy estamos... Está la cosa un poco tensa. Especialmente gracias a Wanda. Nah, pero este deck está guay. Este deck es siempre confiable, la verdad. Hay como 3000 variaciones diferentes y todas son buenas. Vaya por Dios. Epa. ¡Hombre! ¡Hola! Bueno, tranqui. No, vamos a no ponernos nerviosos que tengo a Sanchi en mano. No te pongas aquello, no te alteres. Especialmente no te alteres. El Nova en Puente y Peta, sí, pero es que creo que lo quiero tirar después. Creo que el Nova lo quiero tirar al final, creo. El Nova parece mejor jugada al final. Así que lo que voy a hacer, a modo de chiste, de gracieta, es esta mierda. Voy a hacer esto nada más. No sé si está por aquí Arella, pero cuando tengas un hueco, mira el pase de semifinales de la Ciudad Invisible. O por lo menos el segundo paso doble. Ah, pues no sé, Arella estaba haciendo sus cositas. No sé si estará por aquí. Pero si no, se lo digo yo después.
Bueno, Sari, me tengo que ir. Un placer estar otro día más aquí. Mucha suerte a los que quedan por jugar. Saluditos. Gracias, Projativo, por pasarte un día más. Muchas gracias. Que vaya bien el día. Hasta la próxima. Me gusta mucho... Vaya por Dios. No me gusta mucho Cera, ya que soy de los que le gusta poder roto y bruto como los mazos de Suri. Ah, ya te entiendo, sí. Bueno, esto es un problema. La verdad. Esto es un problema gordo. Un problema bien gordo. Y no ganamos, es lo peor. No ganamos. Así que retirada. Me acabo de pegar un inflón de llorar como un niño chico. ¿Qué cosa más bonita me pasó doble, por Dios? ¿Sí? Qué guay. Qué guay, qué guay. Sí, Arella está a tope con las chirigotas. Las últimas que vimos fue de como juveniles, puede ser. Apareció tu pregunta y se retiró. Creo que sí. Fue empate la última, ¿no? Vale. Creo que sí que se había retirado, sí. Aquí lo voy a tirar directamente. El poder de Cera es perder prioridad y no enseñar las cartas hasta el último turno, porque el rival no puede retirarse ni tener info si debe o no hacerlo. Correcto, sí. Exacto. Vaya por Dios. ¿Y esto? ¿Y esto ahora qué hago? Bueno, vamos a abrazar el meme, ¿no? Claramente. Por tempo. Ayer fue la final de los juveniles y ya han empezado las semis, correcto. Por tempo, menos 8 cubos. Vaya por Dios. Ahora el rival sabe que aquí está Misterio. Qué mal rollito, ¿no? Me encanta. Perdón. La verdad es que no hay mano, tío. ¡Hombre! Hola. No hay mano para salvar esto, ¿eh? Vale. Esto hubiera sido mejor con Suri, pero venga. Solo a la izquierda, lo pensé. Solo tu carnaje, sí. ¿Qué tal, JD? ¿Cómo estás? Lo pensé, lo pensé. Y también pensé en esto, ¿eh? Y tenemos Prio. ¿Qué les parece? Yo creo que es mejor esto, ¿eh? Sinceramente. Yo revelo primero, claro. Ah, claro, yo revelo primero. Sí, sí, carnaje se lo come todo, vamos allá. Solo Taskmaster hubiera estado... Ya. Nah, esta partida es una mierda, ¿eh? Esto es derrota, seguro, seguro, seguro. Pero bueno, vamos allá. Vamos a verlo. Kirin XDDD. Gracias por el follow. Bienvenido, bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Kirin. Espérate, ¿Carnage hace algo o no hace nada Carnage aquí? Vaya por Dios. ¿Cómo? ¿Pero qué? Ah, claro, porque se reveló. Ay, 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 ay. Se reveló antes esto. Se reveló esto antes. ¡Sí! Se reveló antes de que se revelara lo otro. Entonces hizo lo suyo. Qué pasada, tío. O sea, no, ahora hablando en serio, ¿ustedes habían visto alguna vez a alguien jugar tan bien a este juego?
Qué pasada, ¿eh? Qué locura, o sea... Tremenda habilidad. Muy bien. Sí, señor. Estamos ganando partidas, no sé muy bien cómo. Calculadísimo, calculadísimo. Todos aquí sabemos que eso era lo que tú querías hacer. Exactamente, exactamente, Rubén. Ese era el plan desde el principio. Porque el paso escrito, sí, sí, sí. No llegamos a vislumbrar su movimiento y luego nos revienta el cerebro. Momento baja que sube Sari. Correcto, sí, sí. Esto, por si no tal, era una broma, ¿vale? Por si acaso. Yo por si acaso lo recalco, no lo voy a hacer. Pero era una broma. Era humor. Madre mía. O sea, vaya suerte, amigo. Lo voy a hacer por tempo esto, ¿vale? Espérate, ¿por tempo? No, 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 no. Aquí, aquí, aquí. Voy a hacerlo así. Lo prefiero. Vaya por Dios. Vale. No te jode más la audio del medio. Es como que... como que... ¿Qué puedo decir? Confío en el corazón de las cartas, ¿sabes? De Primidato. Confío ciegamente, entonces la victoria es nuestra. 100% real. No, en verdad, no sé. Pensé... Estoy muy triste, la verdad. Estoy muy triste. Eso lo voy a hacer así, por tempo. No, pero sí, yo creo que era peor la de en medio, sí. De hecho, probablemente no debía haber jugado el demonio, creo. Esa variante de Colin Wing está guapa, guapa, ¿eh? No muere nada. No muere nada en medio. Perfecto. Hombre, ahora sí. Lo vemos, ¿no? A que muere Carnage. Ya verán. Gracias por gastar puntitos para el carrusel, Chisauro. Gracias. Ya hay 4, tío. Ahora muere Carnage seguro, 100%. Ya verás. 800 cats. Perfecto. Gracias por el follow. Bienvenido, bienvenida. Muere Carnage seguro, pero 100% real, no fake, ¿eh? Y Apocalypse también. Ah, no, Apocalypse no. Tímido. Sanchi tímido, que se llama. Ni tan mal. La madre que me parió. Si es 25% real, debería morir. Sí. Pero no murió. No murió. Snapea ese perro. Uf. Menos mal que no snapea ese perro, ¿eh? Menos mal que no snapea ese perro. Ah, no, sí. Sí que era snap. Perdón. Pido perdón, chat. Solo 4 cubos. Me disculpan. No son 8. Voy a comer, hermanito. Mucha suerte. Te dejo la view. Gracias, Alvarico. Gracias, tío. Que vaya bien el papeo. Que aproveche. Tisauro, cuando descubras a Killmonger, no juegues más ese mazo. Sala de peligro pacifista. Es verdad, tío. No murió ni una carta. Es cierto. 100%. Ni uno, tío. Ni uno. Menos peligro del mundo. ¿Qué cojones? Rarísimo, ¿eh? Rarísimo. Hubo Drácula en medio cuando ya la tenía ganada. Es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Y en medio, además, que estaba la sala de peligro. Es verdad, esa jugada fue un poco rara. Sala de peligro, pero poco. Poquitín.
Killmonger es tu fiel amigo. Carta sin efectos aquí. Vale. Voy a jugar esto por tempo. Aunque esto aquí a lo mejor es demasiado. Aquí lo voy a jugar. Hola Shuri, ¿cómo estás? Cuando juega otra gente, sala de peligro 0.25 de destruirse. La juego yo, 250 de destruirse. Juego 3 cartas y se destruyen 4 en la sala de peligro, ¿te imaginas? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo va la subida a infinito? No va. ¿Infinito? ¿Qué es eso? Una nueva carta de pool 6. Estamos yendo muy tranquilamente, muy relajados. Esta es la definitiva. Puede ser. Hay opciones. Hay opciones de que esto salga para adelante. Así es mejor, creo. Así es mejor. Sí. ¿Te acuerdas de los límites de matemáticas? Pues igual se acerca pero no termina de llegar. Correcto, sí. Tiende a. ¿Ustedes cómo van? De la gente que está aquí, ¿quién ha subido a infinito ya? Creo que sería bueno modificar el anuncio de la liga para el tema de registro. Ah, sí. Totalmente, sí. Gracias, Debe, sí. 81. Lo juego ya. A lo mejor es importante jugarlo ya. Bueno, a lo mejor es mejor hacer así directamente. Ah, no puedo jugar carta aquí. Ay. Infinitamente en bronce. Hola, Takerai, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, el Jet hace que las gemas cuesten 0, sí. Por eso es un poquito preocupante. Yo creo que la jugada es esta, pero no estoy seguro. Sí, voy a hacer esta mierda, sí. 78. Buenísima. También 78, qué buena. Rindo mucho, sobre todo y Death Wave, correcto. Rindo mucho. ¡No, hombre! Venga ya. Qué guarrada me acabas de hacer, perro. Perro. Deberíamos ganar, creo. $89, casualidad. Buena esa, ¿eh? El Jet... Yo soy tremendo malo. Lo más alto que he llegado fue el mes pasado, 53. Este mes voy por 41. Nada, poco a poco, Shuri, que el rollo es jugar y aprender y ya está. Si hay mejora, pues para adelante. Yo soy muy malo napeando, o no napeo cuando gano, o cuando napeo pierdo. Sí, me pasa. Me pasa. De hecho, hubo un tiempo en el que yo... ¿Tengo Coulson? Sí. Vaya por Dios. Derrota. Hubo un tiempo en el que yo nunca snapeaba. Derrota. Habríamos ganado de la otra manera, pero así, derrota. Tito. Vamos a por otra. Voy a ir mirando una cosa. Un detalle importante que tengo aquí. Que es que tengo que... Lo que comentó Debe es interesante. No sé dónde estará la página. ¿Está aquí? Está aquí, sí. Para ir mirando el tema de... ¿Cómo? ¿Qué está pasando? The Who se puede reemplazar por algo. Sí, es que claro, de este deckcito hay un montón de variantes. El rollo al final aquí en este deck es Bishop, Sera, Nova... Bueno, y Bishop a veces sí, a veces no. Es básicamente Sera Control. Tú buscas Sera Control y verás que hay 1000 variantes. Puedes hacer lo que te dé la gana. La verdad. Puedes hacer lo que quieras. Sí, coincido. Es de las cartas más rotas, sí. Es que está muy fuerte. Vaya por Dios.
No llegamos, ¿eh? Una estrategia que me falta. Me acaban de hacer snap en la ubicación nave cuando... Nave mundo con 2 cartas ya jugadas. Lanza modo y se descarta lo besno y se llena la zona. Resultado final. Ha perdido 8 cubos por lanzar modo cuando no debía. Espectacular. Joder, mi garganta. Perdón. Bueno, visto que no llegamos a la balsa, pues... ¡No! ¡Fuera! Recogerse. Luego no llegar al rango 60 es la variante pixel que te da depresión y ganas de tirarte por la ventana antes de trabajar. Correcto, sí, sí, sí. 100%, ¿eh? 100% variante pixel. Pero sí, yo creo que en general... Joder. De hecho, muchas veces este deck se juega sin costes 1, vamos a decir, aparte de Nova, ¿eh? Así que otro coste 2. Otro coste 3. Perdón, que me muero. Es interesante. Buen escape. Gracias. Rosalía. Esto de aquí puede ser interesante para nuestros Sanchila, ¿verdad? Una pregunta, Sari. ¿La balsa da la carta de coste 0 antes de la animación de máximo o después? Por si se puede llenar la mano del oponente y que no reciba la carta de coste 0. Ah, creo que después. O sea, pasa primero la balsa. Urturi, gracias por el follow, bienvenido. Antes, no, la balsa va primero, sí. Pues mira, Urturi es el que juega ahora con Villalobos. Creo, ¿no? ¿Eres tú, Urturi? Dios mío, que me muero. También con Bea muy bien, la balsa con Moon Girl, correcto. Aunque probablemente juegue otra carta aquí, ¿verdad? Probablemente juegue otra carta aquí. Sí, 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 sí. Snap para mí, ¿no? Vale, vamos allá. Sin miedo. Sin miedo que te toque un Galactus de 2 de poder. No me agüita. Sí, sí, estoy... Estoy ahora, pero... Sí, sí. Buenas tardes, hola Tikisman, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal, qué tal? Bueno, pues Urturi, si estás por aquí, habla porfa, porque yo sé que Villalobos sí. Yo sé que tú también estás por aquí, acabas de hablar. Pero... Yo antes no la pegaba tanto, se le voy a 2023. Sí, ahora estoy desatado, lo siento. Creo que Villalobos se fue. Ah, ya, correcto. Sí, Sanchi izquierda, sí. A ver. Esto puede ser dolorosísimo. Dolorosísimo. Pueden pasar cositas muy desagradables aquí. Lo vamos a ver. O sea, espero que estén preparados para perder 8 cubos. Ha sido desagradable, sí. Sí, 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 no. Era buen snap, era buen snap. Era buen snap, era buen snap, nada. Vamos a verlo, ¿vale? Vamos a verlo. Y ahora, o sea, a ver. -8. Hola, Gimimer, ¿cómo estás? Bienvenido.
Me voy a currar. Cuídense, naperos. Gracias por pasarte, Geek, de un día más, tío. Que vaya bien. Que vaya bien el curro. Duele perder 8. Sí. Era misterio izquierda. Si llega a ser el misterio de la derecha, gana. Sí. ¿Qué tal, Inti? ¿Cómo estás? Bienvenido. Nada. Salió la cosa regular. A veces tienes suerte, a veces no. Vale, pregunta. Urturi, ¿estás por aquí? Si estás por aquí, pronúnciate ya, ahora, por favor, porque si no, chungo. Y si estás, por favor, pásate a la antesala del Discord para poder retransmitir así el partido entre Villalobo y tú. Mi madre, mi garganta, que me muero, en serio. Ay, Dios mío. La verdad es que hoy, el streaming de hoy está siendo una montaña rusa de sensaciones, ¿eh? No les voy a engañar. Tiene que seguir 10 minutos para poder hablar en el chat. Ah, vale. Pues nada, es verdad. Está en el Discord, vale. Pues que se métanse. Bueno, si tienen los dos ordenadores, métanse por favor en Discord, en la antesala, donde estoy yo, ¿vale? Yo estoy en el Discord. Es verdad, se me olvidaba lo de los 10 minutos. Perdona, Urturi. Métanse donde estoy yo. Si tienen ordenador, ¿vale? Si no tienen ordenador, no se metan. El que tenga ordenador, que se meta. Bájalo un minuto. Sí, tío, tengo que cambiarlo, pero ya. Yo estoy en el móvil, vale, pues Urturi está en el PC, que se meta, porfa. En serio, que me muero, tío. Te lo juro que tengo la garganta horrible. Mira que dije ayer, tengo que empezar a hacer los streaming relajado, sin gritar, porque es que siempre salgo de aquí con la garganta hecha una mierda. Pues no soy capaz de no gritar, siempre gritando. Cuando si yo hablo normal se me escucha perfectamente. Urturi dice que también anda en móvil. ¿Qué hacemos? Ah, vale, entonces no pasa nada. Que se meta uno. Vale, da igual. Caramelos de miel, limón, pues sí. No pasa nada. Que se meta uno y que comparta desde el móvil la partida, por favor. Lo hacemos desde el móvil, no pasa nada. Se va a ver un poco raro, pero... Todo sea por el espectáculo. Todo sea por el espectáculo. Lo he pensado cuando he entrado. Vaya, ya ha dejado lo de no gritar. Solo ha durado un día, sí, tío. Es que no puedo, tío. O sea, creo que es principalmente un problema importante. Que es que estos putos auriculares silencian muchísimo. Entonces yo no me escucho hablar. Y tú sabes eso, ¿no? De que tienes un tapón en el oído y hablas súper alto porque no te escuchas. Entonces es como si estuvieras hablando bajo, pero en realidad no. Entonces creo que tengo que cambiar de... Me pasa igual, ¿no? Es que, o sea... Me pongo a hablar súper alto y no hace falta hablar tan alto, ya se te escucha. Hablando bajito se te escucha bien. ¿Dices por qué no te oyes? Total. Y es en plan, máquina, que el que no oyes eres tú, no yo, ¿sabes? Para. Vale, Urturi ya se metió. Urturi, perdona por lo de los 10 minutos, ¿eh? Disculpa, tengo que bajarlo. Vale, cuando puedas comparte pantalla. Con que uno lo comparta está bien, vale. Comparte pantalla del juego. No sé si en el móvil se puede hacer, pero comparte pantalla del juego exclusivamente, ¿vale? Y ya está. Y bueno, el juego se pone directamente en pantalla completa. Y te voy a silenciar, ensordecer, ¿vale? Ensordecer. Ensordecido. Y a Villalobo también ensordecido. Y fuera. Yo te quise saludar, pero cuando hablaste, pero no podía a los 10 minutos. Sí, ¿qué tal, Kirin? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Muchas gracias por el follow. Lo siento, tengo que bajar esa mierda, siempre se me olvida. Yo tengo esos cascos, sí, estos cascos están brutal. La única pega que le pongo yo a estos cascos es, no sé si se aprecia, porque la cámara, ya saben que es un pequeño mojón. Lo voy a poner al revés, de hecho. No sé si se aprecia que están pelados los putos cascos. ¿Verdad? Ahora, ¿lo ven pelado ahí? ¿Lo ven? O sea, aquí. Aquí está pelado. Se están deshaciendo, sí. Y no tienen tanto tiempo. Esa es la única pega que le pongo a los cascos estos. Porque de resto son brutales. Es una pasada. Eso es el sudor. Puede ser. Sudo como un animal, la verdad. Venden sustitutos. Ah, eso es interesante. Porque te digo, los cascos están de puta madre. Pero esa mierda es un poquito... un poquito meme. A ver. ¿Izquierda, derecha? ¿Cuál es? ¿Cuál es cuál? Izquierda. Vale, listo. Como una zarigüeya, correcto. A los míos se los cambié. Ah, vale, guay. Y los venden por Amazon, a lo mejor. Vale, Urturi está ya
Ver transmisión, vale. Urturi, me voy a meter en tu directo, vale. Yo los cambié, los de los HyperCloud 2, y genial. En Amazon los tienes por menos de 10 euros. Ah, gracias. Gracias, Kimi Merck. Vale. No tenía ni puta idea. Pues sí, le echaré un ojo. Bueno, a ver si llegan a Canarias, porque muchas veces las cosas no llegan a Canarias. ¿Por qué? No lo sé. Vale, estoy viendo ya el directo de Urturi. Perfecto. Vale, y entonces ahora lo que voy a hacer es cerrar el snap. Un segundito, vamos a cerrar el snap. Vamos a poner aquí el Chrome para que tengan algo que ver. El Chrome, bueno, el Chrome, no el Discord, sino el... ¿Hola? ¿El Chrome? ¿Dónde está el Chrome? No está el Chrome, un segundo. Un segundito para poner aquí el Chrome. El Chrome. Ahora, la cámara para arriba, para que no haya ningún tipo de duda de lo que estamos aquí haciendo. Trucutru. Hola, Viejo Canarias, anda que tiene fe. Hola, Égole. Sí, tío, sí. Hay muchas cosas que no. AliExpress también, claro. Están perfectos, sí. Entonces, debe ser que es eso, que soy yo un tío sudoríparo. Y a lo mejor es por eso, ¿no? Vale. Entonces, vamos a empezar a grabar ya. Vale, estamos grabando ya. Estamos grabando ya. Esto de aquí lo voy a quitar, por cierto. Estamos grabando ya. Entonces, ahora el código... Ah, vale, sí. Vale. Mira, Villalobos, tiene partida creada ya Urturi, ¿vale? Como él está haciendo streaming para no tocarle más las marimbas, te paso yo a ti el código del señor Urturi, ¿vale? Tú te metes en su partida. El código de Urturi es 26633. 26633, ¿vale? 26633. Y así, de esa manera, eso. ¿No está activada la cámara? La cámara. ¿La cámara? No pasa nada con la cámara, ¿no? No está activada la cámara frontal. ¿La tuya? No. No, yo te veo bien. Veo antes cuando tenías el juego, ahora tienes el chat y demás, pero antes cuando tenías el juego, estaba guay. Tenías el juego y ya, creo. Lo que sí vi que tenías encima del juego, tenías el directo. Ahora, cuando yo te diga, tú quita el directo y listo. Ya estamos, vale, pues ya, allá va. Ahora, suelta los dos, vale, quita el directo, silencio en el directo, suelta los dos, y a la vuelta, cuando vuelvan, no digan nada, vale, porfa. Cuando vuelvan, no digan nada hasta que acabe la partida en directo. Escape, ¿cómo? Algo pasó. Un segundo. Espérate, voy a poner un poco de música. Le voy a decir spoiler, sí, importante. Voy a poner aquí un poquito de musiquita, que está la cosa muy... Nada, algo pasó. ¿Qué fue eso? Algo pasó, no pasa nada. Lo estoy viendo. Empiecen. Esa pelea limpia, pero con puñaladas permitidas. Correcto, exacto. Empiecen otra vez. Sí. No. Empiecen de cero. Es que estoy viendo lo que pasó y no tiene sentido. Empiecen de cero. Está creando partida Urturi. Vale, yo ahora te digo el código, Villalobo. De hecho, se lo voy a decir yo a él por aquí. Cuéntanos qué pasó. Nada, entraron a la partida y de repente hizo pum, error. Y ya. Está Villalobo, está hablando Urturi por el Discord, ¿vale? Voy a conversar, que comentemos ahora. ¿Y cómo va estos días de liga? Pues mira, la verdad es que va bien, ¿eh? La liga va súper bien porque la gente está participando un montón, lo comenté antes. Queremos sangre. Están ahí, están intentando arreglar, están hablando. Eso, la liga va súper bien. La gente está participando un montón. La gente está animada. Están apareciendo por los directos. Están jugando partidas interesantes. Y guay, además, éramos 64 apuntados.
hubo gente que se quedó fuera y de la gente que entró hay 6-7 personas que no han contestado, están pasando de la liga, pero ya estamos buscando sustitutos y hay un montón de gente ya en cola otra vez para la liga, así que muy guay, muy guay. Tiene futuro y está la cosa interesante. A ver cómo avanza, pero muy guay. Vale, el código... Vale. Se lo iba a decir a Villalobo, pero el código 28070, ¿vale? 28070 por parte de Urturi para que Villalobo entre. Estamos grabando ya, entonces ahora debería Villalobo entrar. Sí, ahí está. Vale. Ahora ya sí que está la partida funcionando. Está la partida guay, así que vamos allá. Mucha suerte a los dos y eso, muteen el rollo y cuando vuelvan no digan nada. Por favorcito. Rollo, hazle daño a Khan y gana gritos de oro. ¿Cómo? Supongo que hoy o así pondrá un evento por lo de la peli de Dama. Ah, vale, sí, probablemente. Uf, la calidad es durísima, vale, ya se los digo. La calidad es muy, muy, muy dura. No sé qué conexión tiene Urturi, pero es una conexión chunga. Chunga, muy chunga, muy chunga. Uf. Vale. No estoy viendo la partida, pero la conexión es dura, es dura. Tiene pixel. Sí, uf, muy mal se ve. Como me gusta Ridan, sí. Entonces eso, la liga está muy guay, muy guay. La gente que está participando, los que estamos participando, estamos haciendo, digamos, estamos respondiendo. Y eso se nota y se agradece un montón, un montón. Estoy muy contento con la participación de la gente. Está la gente animada, eso, trayendo mazos diferentes, mazos entretenidos. Está muy guay, muy guay. Así que sí, muy contento. Hay cosas que mejorar, hay cosas que pulir, pero bueno, de eso se trataba, ¿no? Que Dios en Baque les acompañe, correcto. O sea, va a ser difícil de comentar esta partida, ¿eh? Te lo digo de verdad. Yo todos mis mazos son meme y tengo uno para cada jornada, correcto. Que Dios en Baque le acompañe, sí. Correcto, entonces ya tiene pensado el comité una segunda season. De entrada sí, te digo, vamos a ver cómo evoluciona esta, pero de entrada sí, el plan era principalmente una cosa a largo plazo y la verdad es que está yendo mejor de lo que yo pensaba de entrada. Yo pensaba que iba a ir guay porque me parece una idea buena, pero me parece que está yendo mejor todavía. Así que sí. Todo hace indicar que... Perdón, tengo la garganta fatal. Todo hace indicar que sí, que veremos una segunda season en cuanto entre el segundo pase, nueva season. A ver cómo... ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Perdón. ¿Alguien sabe en Chalongue, en la página esta que tenemos aquí detrás? ¿Alguien sabe? Sí, es que estoy bebiendo agüita, pero no me deja. Que va. Urturi tiene muchos problemas de conexión, ¿eh? Se le acaba de caer la partida. O sea, lo estoy viendo aquí, se le acaba de caer la partida. Vamos ya a meterlo aquí. Para que vean. Pero esto tiene mala pinta. Por cierto, vamos a poner el logo, ¿no? Que hoy no lo hemos puesto todavía. Tiene mala pinta. Deja la birra. Es que ni siquiera me gusta la birra, tío. Es lo peor. Sí. Es que te digo, va muy mal, ¿eh? O sea, van a flipar. Va muy mal, tío. 5 FPS y la conexión, ¿sabes? Chungo. Él te lo descifra. No es que vaya mal, es que el nuevo filtro pixel que han añadido. Bueno, en Variety Pixel es una cosa muy loca, sí.
Urturi, no sé si me estás leyendo por aquí. Vale, no lo sé. Es que no, claro, no se puede esto, va muy mal. Si al señor Villalobo le parece bien, empiecen a lo mejor la partida de ser ustedes, pero no la vamos a poner, porque es que mira cómo se ve, es una cosa muy loca. Es que mira esto, ¿sabes? Es que va muy a tirones. Es muy duro, sí. Es muy duro. Buah. Mejor quítalo, sí. A ver si vuelven Villalobo y tal. Sí. No te estarán escuchando ahora, no. A ver, siguen aquí. No, ya se fueron. Vale. Sí, ya se fueron del Discord. Gameplay a 120p. Una pena, sí. A ver si aparecen Urturi y Villalobo. Es más duro que la declaración de la renta a pagar. Sí, a ver si aparecen por aquí. Voy a ir abriendo el Marvel Snap para seguir con las partiditas. Sí. Tienes resolución en mi novia hace 15 años, total. Algo iba a preguntar del Chalongue. Ah, sí. Sí, gracias, Debe. Es verdad. Lo que iba a preguntar del Chalongue era... voy a quitar ya lo de la Snap League, por cierto. Duró poco. Lo que iba a preguntar era que si alguien ha usado Chalongue, la página, lo suficiente como para saber responderme esta pregunta. Claro, nosotros hemos hecho un torneo y el torneo dura un mes, vamos a decir, tiene un formato, ¿no? Pero a mí me gustaría replicar ese formato. Me gustaría replicar ese formato y, digamos, mantener la gente que está apuntada y pasarlo, vamos a decir, como repetir el torneo. Eso se puede hacer. ¿Me expliqué? No sé si me expliqué. Si no me expliqué, me dicen porfa y repito, pero... Vale. Voy a jugarlo ya por tempo. Bueno, o lo juego aquí. Voy a jugarlo aquí. Repite, eso. Nosotros tenemos en Chalongue un formato, ¿vale? 64 personas, 2 grupos, o sea, 8 grupos, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber si existe algún tipo de problema. O sea, si existe la herramienta que me permita a mí decir, vale, toda esta gente que está aquí, estas 64 personas, este formato de grupos, este formato de playoff, repítemelo. ¿Me explico? Yo te he entendido, pero desconozco la respuesta. Si te refieres a repetir las salas para otro evento. Correcto, en plan, repetir la liga, pero o sea, en plan con la misma gente, ¿sabes? ¿Qué pasa, Sari? Hola, Iris, ¿cómo estás, tío? Bienvenido. A ver, mensaje de Wigneto. Gracias, Wigneto. Pero sin gente, claro. Lo que es estar en LATAM. Urturi. Hola, tío. ¿Cómo estás? Lo estaba comentando, vale. Urturi. Villalobo, lo siento, vale. Va horrible, va muy mal. Se te desconectó la partida, lo vi. Lo siento mucho, vale. Si a Villalobo le parece bien, repitan la partida. Si no, no, vale. En las reglas pone que si alguien se desconecta, pierde la partida, vale. Lo pone. Entonces, si a Villalobo le parece bien, porque entiendo que es una cosa de desconexión, es una cosa que pasó así, no porque tú te desconectaras adrede ni nada, pues repitan, vale. Si no, pues no. Vale, lo ponen las reglas por eso, para evitar este tipo de situaciones así rollentas. Entonces, eso. Lo siento mucho, ¿vale? Claro, sin Discord, sin tal, simplemente jugando la partida a lo mejor va bien. Entonces, eso. O no juego, no. Voy a pasar turno, de hecho. ¿Cómo está yendo esta liga? Me lo estoy perdiendo porque justo esta semana estoy a tope en el curro. Está siendo muy ajetreado. No pasa nada, Iris, tío. A tope. El curro es lo primero. Yo agradecido de que pasen por aquí cuando puedan. Cuando quieran, sin problema.
Por cierto, subí a Omega. Buenísima, Iris. Enhorabuena. Enhorabuena. Voy a hacer así ya, creo. Pa, pa, para, pa. Yo, pero igual no somos lo mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, no haría otra season. Correcto, ya. Ya. Sí, es que lo digo en plan porque me gustaría mantener a la gente que sí quiera, ¿sabes? Entonces, claro. Sari Discord. Voy. Gracias, Debe. Queda otro turno, entonces. Voy a hacer así, creo. Es retirarse. Es retirarse. Lo voy a ver, ¿eh? Ah, ya. Infinity Hulk. Ya. Es win. ¿Es win para quién? ¿Para nosotros? Hola, Emeni, ¿cómo estás? Bienvenido.